Bienvenidos una vez más, hoy la voz se vuelve a pronunciar comenzando con el prólogo habitual. Y en esta ocasión estaremos viendo las variantes de los clanes y líneas de sangre. Por supuesto, voy a tener que hacer algunas aclaraciones y sobre todo una advertencia que necesito que estén todos atentos. Vamos con las aclaraciones para empezar. Voy a mencionar a todas las variantes, pero describirlas y desarrollarlas solo aquellas que no hayan sido ya descritas en programas anteriores de clan. Un ejemplo de esto serían las castas de los Asamita o las familias menores de los Giovanni. Quienes quieran saber más en detalle sobre estos pueden ir a los programas correspondientes. Dicho esto y aclarado, no es un programa particularmente largo ni mucho menos, procedo ahora sí a la advertencia. En función a varios mensajes que me han estado dejando en la caja de comentario, sobre todo a lo largo de los últimos programas, debo aclarar que no voy a estar tratando de Edad Oscura por lo pronto. Me han preguntado de todo. Si en algún momento, por ejemplo, iba a estar hablando de los Banu Hakim, que es como se les llamaban a los asamitas en Edad Oscura, que si iba a desarrollar a los capadocios o a los salubris, no como líneas de sangre, porque han sido mencionados, sino como clan, algo que está íntimamente relacionado también a Edad Oscura, y directamente algunos me han sugerido que hable de Edad Oscura. Por lo pronto no voy a hacerlo. Todavía me quedan temas que tocar sobre Mascarada, que abordar, que traerles. A la par de esto, estoy trabajando en resubir programas de Hombre Lobo, que lo tengo pendiente hace rato porque no se escuchan bien, y como si fuera poco, estoy trabajando en contenido de acceso anticipado para mecenas, que después les van a llegar a todos. Como verán, no me está quedando mucho margen. La única manera que pudiera torcer esta hoja de ruta, por llamarla de alguna manera, sería, a través de los mecenas. Aquellos que hoy por hoy proponen y votan distintos temas para que se abarquen, digamos, y se describan con antelación. Dicho esto, están todos más que invitados a pasarse por Patreon y a volverse mecenas para poder proponer y votar temas a tocarse en el canal. Pero también estuve pensando en una forma, un método para el suscriptor regular. Un método que en lo personal no me gusta mucho, algún día les contaré por qué, pero voy a dejárselos a criterio de ustedes. Básicamente consiste en elegir un puñado de temas y poner metas de suscriptores en YouTube, por ejemplo. Llegados a los 2500 suscriptores, hacer un programa dedicado a Bali. Llegado a los 2800, no lo sé, es por decir, hacer un programa dedicado a los Salubri. Y así sucesivamente. Pero bueno, ya me dejarán qué opinan al respecto ustedes en la caja de comentarios. Yo los leo muy feliz y contento. Dicho todo esto, ahora sí procedemos al mantra habitual. Suscribirse si no lo hicieron, que es otra manera de apoyar al canal. Comentar y por sobre todas las cosas compartir, que es fundamental. En la descripción van a tener mis redes sociales e igual de importante van a tener el índice para consultar este programa con mayor facilidad. Ahora sí, ya sin más, procedemos al tema en cuestión. Vista general. Las variantes suelen jugar con el límite de líneas de sangre. En general no se las considera como tales, ya que no guardan enormes diferencias con sus pares de sus clanes matriz, es decir, de donde proceden. Habitualmente esas diferencias suelen ser una cuestión de mera perspectiva o cultura. Los clanes de donde provienen estas variantes siguen considerando los integrantes del clan. Ejemplos no faltan.
Podríamos hablar de los Salubri antitribu, que aún siguen siendo Salubri, o de la casta de visires, Asamita, que siguen siendo Asamita. En lo personal, el caso más evidente, el ejemplo mejor dado de esto, son los Nephilim y los Volgiré, de los Toreador. Los primeros nunca se escindieron o se fueron del clan en sí, ni renegaron de él. Son una suerte de variante que lo que espera es la vuelta de su gran notable Miguel o de alguien que lo suplante. En el caso de los Volgiré sí hay una diferencia más notable, y lo peculiar es que sí se escindieron del clan en algún momento para luego ser reabsorbidos. A continuación, se listarán y describirán todas las variantes conocidas de cada clan y de alguna que otra línea de sangre. Variantes. Asamitas, antitribu. Los antitribu asamitas son casi idénticos a sus homólogos no Sabbat, salvo que aceptan a todas las razas en su clan, concediendo la membresía a cualquiera con corazón de guerrero. Además, lo más importante es que nunca sufrieron la maldición de los Trémere. Los asamitas del Sabbat son libres de beber la sangre de todos los vampiros. Debido a esto, pueden ser considerados una línea de sangre separada de todos los demás asamitas. Los antitribu de la casta de hechiceros se refieren a sí mismos como Al-Aziz. Los asamitas del Sabbat actúan a petición de los líderes de la secta. Cortaron toda asociación directa con el clan asamita. Desde entonces, los asamitas del Sabbat han hecho las paces con su antiguo clan. Los antitribu asamitas no lucharán contra los asamitas no Sabbat, y los asamitas nunca han guerreado contra los asamitas Sabbat. Este acuerdo tácito es al menos reconocido por los líderes Sabbat. Los antitribu se consideran a sí mismos como verdaderos asamitas, mientras que los hechiceros de Alamut creen que la razón por la que los antitribu están libres de la maldición Trémere reside en las ruinas de Chorizán y tiene algo que ver con los Baali. Los antitribu asamitas son los principales asesinos del Sabbat. Sin embargo, no piden sangre a los líderes de la secta. En su lugar, asesinan ritualmente al mayor de su propio clan cada 100 años, mediante una ceremonia especial de Diablerie. Este anciano tiene algo de la sangre del fundador de la Sombra, un vampiro de la tercera generación, corriendo por sus venas. El anciano existe durante un siglo como el antitribu asamita más cercano al propio Caín, gobernando bajo el título de Hulul. Al final del reinado de 100 años, el siguiente en la línea toma la apreciada vida del gobernante anterior y así la transmite a través de la historia. Con la ruptura de la maldición Trémere por Ur-Yulgi, muchos ancianos de los antitribu, incluido el actual Hulul, han vuelto a unirse a la secta para escapar de la humillación de someterse a los magos de sangre y han regresado a Alamut y se han unido a las fuerzas leales. A la inversa, muchos jóvenes asamitas han huido al Sabbat para escapar de las duras leyes bajo el mandato del nuevo anciano. Banu Hakim. Este es el nombre con el que los hijos de Hakim eran conocidos por la población islámica durante la época medieval. Muchos de los Banu Hakim trabajaron mano a mano con los Ashirra para mantener alejados a los europeos, sobre todo porque la mayoría del clan era musulmana. Beduinos. Los beduinos son una pequeña estirpe nómada de la casta guerrera nativa del norte de África que practica el animalismo y hace un uso extenso de depredadores necrófagos y caballos de guerra para mantener su dominio sobre los páramos escasamente poblados que llaman hogar. Provienen principalmente de beduinos y bereberes mortales. Estos individuos no guardan ninguna lealtad sectaria y solo son nominalmente leales a Alamut.
prefiriendo que les dejen en paz. Cortesanos. Los cortesanos comenzaron como un grupo de casta de visires que se involucraron en la política bizantina durante el apogeo del imperio y llegaron a preferir la presencia a la celeridad. Estamos hablando de disciplinas. Preferencia que transmitieron a sus descendientes. En la actualidad existen unas 2 docenas de miembros de este linaje, la mayoría de los cuales residen en Oriente Próximo, siguiendo sus propias agendas entre los Ashirra. Anarquistas. Pocos miembros de este clan se han unido a los anarquistas, aunque los miembros más críticos del clan simplemente se encogen de hombros ante este hecho, ya que saben que el mundo actual guarda una serie de extrañas coincidencias. En el pasado, antes de la primera revuelta anarquista, los asamitas ayudaron a los furiosos antitribu a derrocar a sus antiguos. Como consecuencia del anclaje del clan a la historia y a la tradición, esta situación ha tocado la fibra sensible de algunos asamitas que se han acabado convirtiendo en anarcas convencidos. Aunque ciertos miembros del movimiento ponen en duda sus verdaderos motivos, raro es el anarquista asamita que haya traicionado a la causa. Los motivos de los asesinos para apoyar a la secta consisten fundamentalmente en la venganza por las consecuencias de la revuelta anarquista, en la que los Tremere impusieron la maldición de la sangre sobre el clan. Los asamitas jóvenes se han unido a los anarquistas por los mismos motivos que muchos otros se resienten del egoísmo de sus antiguos y desean llevar una existencia independiente. Los anarquistas asamitas suelen pertenecer a la casta guerrera, aunque hay algunos hechiceros y visires que se han unido a la secta al encontrarla preferible a la jerarquía interna del clan. Según la opinión de muchos anarquistas asamitas, los anarquistas agradecen cualquier ayuda que se les ofrezca, por lo que si proviene de un asamita, la confianza estará asegurada. De hecho, la reforma de la sociedad vampírica en una meritocracia es un sentimiento que comparte un gran número de asamitas que apoyan a la causa. Quizá como resultado de su historia como clan mercenario, los asamitas suelen unirse a manadas nómadas de anarquistas. Esta forma de actuar suele levantar sospechas, aunque los temores suelen desvanecerse cuando demuestran su valía ante una banda del Sabbat u ocultan al grupo de nómadas de un oficial de la ley. Baali. Asaniali. También denominados a veces quizá de forma confusa como ángeles negros, son una variante que se ha ramificado de la línea de sangre Baali. Supuestamente los Asaniali son el resultado de un pacto hecho por el Baali Matusalén Asanial y los infernalistas ángeles negros. Solo 12 de estos Baali fueron engendrados. No se sabe si alguno sobrevivió a la era moderna. Asanial buscaba encontrar la ciudad perdida de Mashkan Yapir, de la que se decía que estaba construida sobre una antigua entidad demoníaca llamada Namtaru. Los ángeles negros son diabolistas de corazón muerto y espiritualmente comprometidos, incluso para los estandartes de los propios Baali. Los Asaniali sirven a los poderes de las sombras y a menudo trabajan con los ángeles negros de la sombra en la consecución de sus objetivos. Como maestros de la oscuridad, los Asaniali utilizan la disciplina de la obtenebración en lugar de daimonion o la presencia. Sin embargo, este tipo de Baali han entregado gran parte de sí mismos a las sombras a las que sirven. Muchos de ellos han perdido efectivamente su libre albedrío a los deseos de sus amos. Como dato adicional, esta línea de sangre Baali era tremendamente similar a la línea de sangre Angelis Aether de la sombra, por lo que los jugadores solían confundir ambos grupos.
Por ello, el libro de referencia de 20 aniversario optó por rectificar esta situación fusionándolos en una única línea de sangre. Brujá, antitribu. Los Brujá antitribu alineados con el Sabbat son quizá la degeneración definitiva de los Brujá y potencialmente en lo que pueden convertirse. Violentos hasta el extremo, a menudo constituyen el grueso de la carne de cañón y los combatientes de primera línea del Sabbat, ya sea en batalla o en debate. Los Brujá antitribu fueron uno de los primeros clanes en rebelarse contra los ancianos durante la revuelta anarca y se consideran sus fundadores, a pesar de la insistencia de los bandos La Sombra y Timitze. En las últimas noches, los Brujá antitribu han experimentado un repunte en el número de sus miembros gracias a las imprudentes tácticas de abrazo, y se consideran uno de los principales pilares de la secta. La guerra civil del Tercer Sabbat y el movimiento Pander fueron respaldados por los Brujá antitribu, que esperaban utilizar a los jóvenes e inexpertos Kaitif como forma de romper la tradicional hegemonía La Sombra Timitze de la secta. Bait Muchakis. Los Brujá de fe islámica eran conocidos como Bait Muchakis, y muchos eran hijos de la parentela de Cartago. Se extendieron por el norte de África en particular, y los más jóvenes declaraban la yihad y buscaban castigar a los vástagos romanos que habían destruido el gran experimento. Parece que funcionó. La mayoría de los Ventru, si no todos, fueron expulsados de las tierras islámicas y pasaron gran parte de la Edad Oscura intentando recuperar un punto de apoyo allí. Otros mushakisins intentaron utilizar las enseñanzas islámicas para reconstruir su gran experimento. De más está decir que los Bait Mushakis pertenecen a la Ayirra, este grupo que reúne a los vástagos de diversos clanes con fe islámica. Anarquistas. Los vástagos suelen asociar a los anarquistas con el clan Brujá, pero la verdad es que la realidad no suele ser así. Aunque a los Brujá puede no gustarles la camarilla, reconocen que sirve a sus propósitos. Los cambios de este clan forman parte de la camarilla porque les otorga algo contra lo que luchar y unos límites que poner a prueba. A pesar de que el bando anarquista contiene numerosos Brujá, muchos de los miembros del clan consideran que los anarquistas son redundantes. Si la rebelión debe acabar convirtiéndose en una forma de gobierno, ¿qué sentido tiene la propia rebelión? Nota del narrador: estos Brujá, evidentemente por viejos que sean, ignoran el concepto de revolución permanente. Por este motivo, los anarquistas Brujá suelen pertenecer a una de las dos corrientes de pensamiento existentes. Para algunos Brujá, los anarquistas son una extensión de su propia sensibilidad revolucionaria, aunque irónicamente acaban mostrándose conformistas en el sentido del movimiento, siguiendo a líderes rebeldes y presentando su músculo en manadas y bandas que comparten ideales similares. Es probable que esta clase de anarquistas haya dado origen al arquetipo de los motoristas vestidos de cuero, un anarquista que forma parte del grupo solo porque le sirve para canalizar su rabia y patear unos cuantos traseros. Otros Brujá están al frente de la contienda, actuando como idealistas o campeones de la causa. Su legado les imbuye de un deseo genuino por potenciar un cambio para mejor. Son los líderes de las bandas, los intelectuales, los incendiarios, en pocas palabras. Son aquellos que dan sentido a la lucha con sus ideas y actos. En este sentido, los Brujá son unos de los mayores contribuyentes a la causa anarquista, si no por su número, sí por personalidad y discreción. Los anarquistas canallas, como se les suele decir a los Brujá de la secta, suelen ser bastante viejos o demasiado jóvenes. Muchos de los ancillés Brujá que formaron parte de la causa anarquista
se sintieron frustrados con su posición en el movimiento y se unieron a la camarilla, o murieron en algún combate luchando contra las injusticias del sistema. Aquellos tan sabios como para evitar la muerte definitiva y tan apasionados como para dejar a un lado el «si no puedes derrotarlos, únete a ellos», han alcanzado grandes alturas en la organización anarquista. Kaitif, Panders. Los Panders surgieron tras la tercera y más reciente guerra civil Sabbat, a finales de la década de 1950. Un vampiro sin clan conocido como Joseph Pander unió a los Kaitif antitribu entre comillas, Sabbat, debajo de su propia bandera y los dirigió contra la facción moderada a instancias de varios en la sombra y Timitse clave. Impresionados por sus esfuerzos, los ancianos del Sabbat recompensaron a los Panders, leales a la secta, con un reconocimiento formal, lo que desató de inmediato un polvorín de mala respuesta por parte de clanes más legítimos. Al final, sin embargo, los Panders se impusieron, ganándose el reconocimiento una y otra vez mediante el derramamiento de sangre y la diplomacia. Joseph Pander sigue existiendo en las noches modernas, pero los rumores de intentos de asesinato espoleados por ancianos que lo desaprueban corren como la pólvora por los círculos de los Muts. Los Pandar no tienen ninguna debilidad inherente otorgada por la sangre, al igual que sus homólogos de la camarilla, anarca e independiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los Pandar solo se les respeta a regañadientes y que por lo general se les asignan los peores trabajos del Sabbat. Además, ningún Pandar puede comenzar una partida con una generación superior a la novena, aunque pueden aumentarla mediante la Diablerie u otros medios durante su existencia. Anarquistas. Como era lógico esperarse, los Kaitif suelen buscar la compañía de los anarquistas cuando se han hartado de que les escupan, los empalen, los incendien, se burlen de ellos, les amenacen, les culpen de cualquier problema, les impidan el acceso al elicio, los utilicen como carne de lupino o de sabbat, los humillen y los insulten. Después de todo, no se puede patear a un perro para siempre, ya que acabará mordiendo. Por estas razones, los Kaitif se encuentran entre los defensores más numerosos y fervientes de la causa anarquista de estas noches. No siempre fue así, aunque los Kaitif se han vuelto más frecuentes en las últimas noches. De hecho, en gran parte la culpa de la situación actual del movimiento anarquista la tienen ellos, no de forma directa, aunque su terrible destino parece estar arrastrando al resto de la secta. Muchos Kaitif acaban aceptando esta situación, por lo que suelen marcarse el objetivo de mostrar su valor en la lucha contra los retorcidos antiguos y sus corruptos lacayos. Debido a que su clan, entre comillas, es un crisol de vástagos de linajes indeterminados, carecen de características unificadoras, aparte de su falta de decoro. Los Kaitif han alimentado las filas de los anarquistas con algunos de los mejores estrategas, los soldados más valientes, los diplomáticos más elocuentes y los exploradores más inteligentes. La ausencia de características comunes hace que sean difíciles de derrotar, ya que pueden hacerse pasar por miembros de cualquier clan sin sufrir sus limitaciones. Expertos en cualquier disciplina, los Kaitif son los anarquistas por excelencia. Son jóvenes, adaptables y dispuestos a tratar con la oposición. Pero a pesar de todo, donde los Kaitif fracasan es en su incapacidad para entender la sociedad cainita. Resulta una buena idea enseñar una lección a esa arpía Toreador, pero cuando desconoces las reglas del elicio, difícilmente se te presentará la oportunidad. Nadie puede elegir su propio brazo. El único crimen de los Kaitif es que no han podido aclimatarse. Los defensores de la presencia de los Kaitif en el movimiento anarquista la consideran un punto fuerte.
Como el único inconveniente que poseen es su ignorancia, todo lo que necesitan hacer es aprender. Muchos de los Kaitif del movimiento se han dedicado a ello, aunque todavía son unos chuchos carentes de pedigrí para los anarquistas de clanes. Los viejos hábitos tardan en morir entre los vástagos. Representan el camino futuro para la revuelta anarquista y para todos los vástagos en general, a menos eso es lo que afirman. Gangrel. Gangrel urbanos. Los gangrel de ciudad son una línea de sangre de los gangrel que se ha adaptado a los entornos urbanos. En la Edad Oscura, esta línea de sangre era conocida como los gangrel griegos, ya que se creía que eran originarios de Grecia. En las noches modernas, los gangrel de ciudad forman la mitad de la antitribu gangrel dentro del Sabbat. Los gangrel urbanos recuerdan a algunos vástagos a los coyotes. Son criaturas muy adecuadas para la vida salvaje, pero se adaptan a la existencia urbana sin problemas. La alta preponderancia de presas en las ciudades, junto con la inherente mutabilidad de la sangre de los gangrel, ha permitido que la línea florezca. Su asociación con el Sabbat significa que abrazan prolíficamente, pero también que su esperanza de vida es corta. A diferencia de los gangrel de campo, que pueden permitirse el lujo de dejar que su animalidad se apodere de ellos y que su aspecto se vuelva realmente bestial, los coyotes deben adoptar un enfoque de la no vida más propio de Nosferatu o mezclarse con sus presas. Así pues, en apariencia, estos últimos vástagos parecen humanos y visten como corresponde a su zona y a la clase social a la que imitan. Pero los gangrel urbanos siguen siendo vampiros Sabbat, y eso significa que son depredadores. Cualquier disfraz que adopten es estrictamente eso, camuflaje para permitirles acercarse lo suficiente para morder. Como dato adicional, esta facción o variante presenta diferencias en sus disciplinas. Poseen celeridad, ofuscación y protean. Gangrels rurales o gangrels de campo. Los gangrel rurales se parecen a los gangrel independientes y a los de la camarilla. Son cazadores salvajes y despiadados, más cómodos en las zonas salvajes entre ciudades que en las junglas de hormigón. El Sabbat ha visto una afluencia de conversos gangrel de la camarilla, y estos cazadores se perdieron fácilmente en el acecho y la matanza. Los gangrel de campo sirven al Sabbat como asesinos y exploradores, utilizando su dominio de los animales para reunir información sobre las idas y venidas de otros vástagos. Se les llama cazadores. Los viajes entre ciudades nunca han sido precisamente seguros, ya que los lupinos parecen merodear por cualquier terreno lo bastante grande como para que crezcan unos cuantos árboles. O eso es lo que los ancianos de la camarilla siempre han dicho de los lupinos. Pero con los cazadores merodeando en busca de neonatos descarrilados, los vástagos itinerantes se enfrentan a amenazas aún más terribles. Esto puede sonar a propaganda de la camarilla, pero los gangrel de campo hacen todo lo posible para que sea cierto. Libres de las limitaciones de tener que parecer humanos, estas criaturas disfrutan de la oportunidad de cazar como cazan los lobos, salvajemente y en manada. Si de algo se arrepienten, es de que sus presas no suelen correr lo bastante para que la caza dure. Entre sus disciplinas, los gangrel rurales presentan animalismo, fortaleza y protean. Gangrels marinos o mariners. Los gangrel marinos, llamados gangrel aquari, gangrel aquarius singular, entre los eruditos Tremere, aunque los propios marinos rechazan este nombre, son una minúscula rama del clan gangrel principal que tiene su hogar bajo el agua. A excepción de la debilidad de su clan, todos los rasgos aparentes de la línea de sangre parecen ser adquiridos más que de manera innata.
Es decir, no solo no evitan el parecer bestias o tener rasgos animales, es que los adquieren. Esta línea de sangre no se transfiere necesariamente de padre a hijo. El hijo de cualquier gangrel puede convertirse en un mariner y el hijo de cualquiera de estos últimos no tiene por qué acabar siendo uno de la línea. El estatus del gangrel como mariner se determina en función de su afinidad con el mar y de si elige o no vivir la mayor parte de su vida bajo el agua. Más que vida habría que decir existencia, pero bueno. A pesar de la inmensidad del océano, los gangrel marinos solo cuentan con una treintena de miembros. Su número puede estar infravalorado, ya que los marinos tienden a considerarse individuos más que una línea de sangre distinta, y muchos de ellos, ancianos, suelen estar tan cambiados por adaptaciones animalistas que muchos, incluso otros gangrel, los confunden con monstruos más que con otros vampiros. Los gangrel marinos no tienen ninguna organización formal, ya que, al igual que su clan matriz, son en gran medida individualistas. El único grupo conocido de mariners vive en el lago Nyasa, en el sureste de África, y está formado por al menos 4 miembros. Debido a su despiadada eficacia a la hora de vigilar el lago y sus alrededores, ha sido imposible determinar qué protege esta prole, si es que protege algo. Por lo demás, si 2 mariners se encuentran alguna vez, generalmente determinarán la autoridad basándose en la edad y la generación. Los gangrel marinos también tienden a seguir 2 grupos diferentes, sedentarios y nómadas. Los mariners sedentarios reclaman un territorio, ya sea un lago, un río específico o varias millas de costa. Estos son extremadamente territoriales y defenderán su territorio de cualquier intruso. Los mariners nómadas, por otro lado, no tienen territorio y viajarán a donde les lleven las mareas. Aunque los mariners emplean el protean, la disciplina, utilizan una versión particular de la misma. En esta versión tienen un sonar en lugar de visión nocturna y manos y pies palmeados en lugar de garras. Aparte de eso, lo único que puede considerarse diferente de su forma de protean son los animales en los que se transforman con la forma de la bestia, que siempre son acuáticos, aunque ocasionalmente adoptan forma de aves marinas como un albatros o una gaviota para su forma de vuelo. No cuenta como una nueva disciplina, cabe destacar, sino como habilidades alternativas dentro de la misma disciplina. Curiosamente, aunque protean puede ser aprendida por cualquier vampiro, las variantes marinas solo pueden ser aprendidas por otros gangrel. Washen. Aunque los Ajirra llaman a todos los gangrel Washen, recordemos los Ajirra son los vampiros islámicos, existe una línea distintiva entre ambas partes, similar a la división entre gangrel de ciudad y el gangrel rural, aunque con una relación mucho más hostil. En general, se cree que todos los Washin descienden de un único vampiro, el Matusalén de quinta generación, Sayat, uno de los primeros aliados de Suleimán y Tariq, aunque es discutible hasta qué punto esta aplicación general tiene valor para un clan de errantes naturales. El primer grupo fueron los Washin, que se veían a sí mismos como herederos y protectores de las tribus nómadas beduinas del norte de África y Arabia. Muchos Washin, aunque seguían hasta cierto punto las enseñanzas del Islam, también recelaban de su influencia, porque suponía para ellos la invasión de la civilización. El segundo grupo fueron los Taifas, centrados en torno a Iberia, que se convirtieron abiertamente al Islam tras el ejemplo del gangrel Matusalén Yababco, y comenzaron a habitar en ciudades y a desarrollar vínculos sociales. Anarquistas.
Los vástagos suelen sorprenderse cuando conocen el alto grado de participación que los Gangrel poseen entre los anarquistas. Tras su exilio voluntario de la camarilla, muchos condenados se asombran al comprobar que los apolíticos Gangrel apoyan de forma activa a un grupo que hace de la política su táctica y sus objetivos. Sin embargo, los Gangrel no se han aliado con los anarquistas para mancharse las garras en la piscina política. Muchos de ellos se han unido presas de la frustración, la exasperación o el deseo de conseguir lo que es suyo. Mientras el clan formaba parte de la camarilla, estaban aplastados por las medidas, contramedidas y traiciones de los clanes más poderosos. Entre los anarquistas, los Gangrel toman lo que quieren mediante la violencia si las amenazas son insuficientes y sin preocuparse de las repercusiones de sus actos entre una secta que los ha ignorado. Debido a esa mentalidad de nada que perder y a su violencia asesina, el resto de los anarquistas se siente más que feliz de dar la bienvenida a los Gangrel en su seno. Nadie, excepto el Ventru más duro o el Tremere más poderoso, va a decir a un Gangrel que no puede hacer algo, porque en ese caso no quedarían más que despojos sangrientos cuando el Gangrel haya acabado de razonar que sí puede hacerlo. Una vez dicho esto, los Gangrel no suelen convertirse en pensadores anarquistas. Sus filosofías coinciden lo suficiente como para que muchos de ellos estén dispuestos a unirse a los anarquistas, aunque la política continúa siendo algo en lo que no se muestran demasiado interesados. La política Gangrel suele entenderse hasta el nivel de la justicia que pueden reclamar si alguien se adentra en sus dominios, aunque como la defensa de esos dominios suele ser difícil para ellos, acaban encontrando seguridad entre las multitudes. Ángeles negros. Estos son una extraña línea de sangre que cruza los límites entre Baal y la sombra. Tienen la misma debilidad que los demás la sombra, no proyectan reflejo. Esta línea de sangre existe al menos desde la Edad Media y desciende en parte de un poderoso Baali llamado Azaneal, como ya hemos visto en el segmento de los Baali. Este monstruo vampiro actuó como líder de la línea Baali durante un tiempo y desvirtuó la ortodoxia de algunos vástagos lo suficiente como para crear una especie de herejía demasiado atractiva para la sombra. Tradicionalmente, la base de poder del clan de las sombras incluía a la Iglesia Católica y con el tiempo los Angelis Aether, los ángeles negros, lograron al menos cierta penetración entre estos piadosos, o aparentemente piadosos, la sombra. No se sabe cuánta influencia pudieron ejercer en la Iglesia, pero sobrevivieron a la Inquisición. Esta variante es rara en las noches modernas, pero existen. Los llamados ángeles negros creen que los vampiros son el instrumento de Satán y adoran el pecado y la oscuridad del alma. Su sangre, la sombra, les permite alcanzar la negrura, extraerla y manipularla, y los ángeles negros se vuelven dependientes y adictos al uso de la disciplina obtenebración con el tiempo. Los ángeles negros han carecido de organización desde la caída de la línea en general durante la Edad Oscura, después del alboroto de la tumba de Namtaru, que ya veremos en otra oportunidad, cuando Azaneal casi los mata a todos. Empezaron estos a disminuir lentamente su número, hasta que quedaron unos 50 durante el siglo XX. De hecho, cuando los Baali se alzaron de nuevo, los ángeles negros empezaron a trabajar de nuevo con la Inquisición, buscando a esos infernalistas e intentando erradicarlos con sus conocimientos sobre los demonios. De hecho, un ángel negro puede alcanzar la condición de demonio por muchas razones, incluyendo la erradicación de cultistas y otros infernalistas. Kabilat al-Khayal. Los de la sombra árabes o Kabilat al-Khayal
destacan entre sus homólogos del clan islámico por ser una de las pocas ba'ith de mayoría cristiana. El Islam se impuso en algunos lugares del clan, sobre todo en Iberia, y provocó importantes divisiones en la ba'ith. Los La Sombra cristianos de las tierras de Qabilat al-Kayal se sintieron atrapados y desgarrados al negarse a adaptarse a la religión islámica del lugar. Los islámicos, sin embargo, eran de los más entregados a la causa del Islam. Los Qabilat al-Kayal tenían incluso sus propias representantes entre los Amitzinoctis, los amigos de la noche, llamados los Asdika al-Layl. Incluso en las noches finales hay la sombra que evitan el contacto con el Sabbat y siguen formando parte de los Ashira. Una vez más, recordemos, los vástagos islámicos. Se desconoce la postura colectiva del clan hacia ellos, pero algunos están protegidos por edictos de los propios amigos de la noche, mientras que otros cuentan con fuertes aliados entre los vástagos locales. Antitribu. No hay antitribu La Sombra, al menos no según los propios La Sombra. Los La Sombra del Sabbat niegan que existan traidores, por así decirlo, mientras que los llamados antitribus se ven a sí mismos como La Sombra, ni más ni menos. No todos los La Sombra que no están de acuerdo con la postura del clan dentro del Sabbat se unen a la camarilla. Un porcentaje significativo de este número relativamente pequeño simplemente se independiza y se ausenta por completo de la política vampírica. El resto, sin embargo, se hacen con posiciones de respeto y autoridad, sino de prominencia, en la camarilla. Filosóficamente, La Sombra de la camarilla difieren poco de sus compatriotas del Sabbat en un nivel básico. Los antitribus siguen esperando ganar la yihad, solo ven en la camarilla una herramienta más eficiente y eficaz que el Sabbat para conseguirlo. La versión por la chusma en la que se encasilla a el Sabbat se muestra claramente en las actitudes de la camarilla La Sombra, de los La Sombra de la camarilla, ya que consideran la táctica del Sabbat de los abrazos masivos como un despilfarro y un insulto. De hecho, incluso los partidarios de la inclusión de los antitribu en la camarilla ven a otros vampiros como altivos, arrogantes e impacientes. Pocos permiten vivir a los tontos o a los subordinados incompetentes, y la pena por fallar en una tarea establecida por un antitribu La Sombra suele ser la muerte. La posición que ocupan estos pocos vástagos autoexiliados es ambigua. Por un lado, estos vampiros son La Sombra, el núcleo del temido Sabbat, y ningún vampiro de la camarilla está nunca completamente seguro de que la diserción sea auténtica. Por otro lado, básicamente todos los antitribus La Sombra son criaturas de innegable poder y presencia, y están dedicados a la destrucción del Sabbat de una forma que pocos otros vástagos lo están. La camarilla no puede permitirse desperdiciar el talento, los poderes y el conocimiento del enemigo de estos cainitas, pero tampoco pueden permitirse confiar plenamente en ellos. Anarquistas. La mera presencia de vástagos La Sombra entre los anarquistas sorprende a muchos cainitas sin importar su secta. Según aquellos pocos La Sombra que apoyan a los anarquistas, ellos representan el verdadero legado de la diablerie que el clan cometió hace siglos. Desde la formación del Sabbat, los La Sombra de esa secta se han ido convirtiendo en lo que repudiaron de sus antiguas. Son unos bastardos manipuladores que apuñalarían a sus propias madres por la espalda para conseguir un trago extra de vitae. Los anarquistas La Sombra se liberaron de la opresión de su antiguo, destruyendo a su progenitor y conservando su autonomía durante el descenso del traidor Gratiano a las profundidades del Sabbat. Por supuesto, los La Sombra del Sabbat
no piensan lo mismo, ya que tratan a los anarquistas La Sombra de forma menos civilizadas que a los antitribu. Para ellos es un insulto el hecho de que cualquier La Sombra sea parte del glorioso legado del clan. Un insulto que los anarquistas La Sombra se muestran orgullosos de fomentar. Ven pocas diferencias entre la Camarilla y el Sabbat, por lo que insisten en que solo difieren en el aspecto externo y que ambas sectas están gobernadas por cobardes, privilegiados, que operan tras las sombras e impulsan a sus chiquillos a ser devorados por la máquina de guerra del enemigo de una forma similar a la que empujó a sus chiquillos a las hogueras de la Inquisición en el pasado. Los anarquistas en las sombras son como los anarquistas Ventru, anomalías en la subsecta, seres en los que se confía poco, pero que poseen un gran valor para los revolucionarios. Por supuesto, algunos sugieren que estos anarquistas escogieron el bando equivocado al querer mantener la independencia tras la Convención de Thorns. Sin lugar a dudas, los anarquistas La Sombra muestran la misma astucia que sus compañeros del Sabbat, aunque según ellos están utilizando estas cualidades en beneficio del movimiento anarquista, ya que no se trata de estar en la cima de una cómoda jerarquía anarquista. En esto son sinceros, por lo que utilizan todo su fervor para redistribuir las riquezas de los vástagos. Aunque sus detractores ponen en duda los beneficiarios de estas riquezas, los La Sombra afirman que desean que todos los anarquistas tengan a su disposición el mismo abanico de oportunidades, aunque hasta que llegue esa noche ningún compañero anarquista estará seguro de ello. Gárgolas. El ferrocarril Azabache. Según los miembros del ferrocarril Azabache o libertarios, la organización comenzó con la primer gárgola que huyó de los Trémere y que dio el primer paso hacia la libertad. Aunque es cierto que desde las noches medievales muchas gárgolas libres se han interesado por la situación de sus hermanas esclavas, animándolas a la rebelión y a huir de los Trémere y la servidumbre, lo cierto es que no existía una organización formal hasta el siglo XIX, cuando varias cabezas de piedra, como tradicionalmente y vulgarmente se les llama a las gárgolas, asumieron las ideas del abolicionismo de la esclavitud mortal y la aplicaron a su situación entre la estirpe. El liderazgo de la gárgola dominicana, conocida como Azabache, resultó decisivo en la formación del ferrocarril de piedra, que a su muerte sería rebautizado como Ferrocarril de Azabache. El ferrocarril está formado por varias bandadas extendidas por todo el mundo, especialmente por los Estados Unidos. Su objetivo más importante a largo plazo es la liberación completa de la línea de sangre, presionando políticamente a los antiguos de la Camarilla para que declaren la libertad de todos los miembros del linaje, incluyendo los que todavía sirven a los Trémere. Se trata de un plan a largo plazo, pero cada dominio en el que el príncipe proclama la libertad de las gárgolas es un paso en la dirección correcta. Para llevar a cabo este objetivo político, el ferrocarril de Azabache se dedica a buscar partidarios entre los clanes, especialmente entre los adversarios y rivales de los Trémere. Otra táctica más productiva consiste en trabajar como mercenarias y guardianas para otros vástagos, pidiendo a cambio que favorezcan los principios del ferrocarril, concediendo refugio a las gárgolas fugitivas o votando en favor de la liberación de los esclavos, llegado el momento. Aparte de estos objetivos políticos, el ferrocarril de Azabache actúa de forma más directa en la clandestinidad, mediante agentes de otros clanes que simpatizan con la organización o que le deben favores, mantienen vigiladas a las capillas Trémere, atentas a la posible fuga de gárgolas. Se sabe que en alguna ocasión el ferrocarril ha llegado a optar por vías más agresivas, como secuestrar gárgolas esclavas para ayudarlas, entre comillas,
mediante programas de recuperación y reeducación, pero estos intentos a veces han terminado desastrosamente con la destrucción de los agentes del ferrocarril. En menor grado, el ferrocarril de Azabache también vela por otras gárgolas libres, denunciando o incluso combatiendo por las fuerzas cualquier intento de los Tremere por capturarlas o recapturar las escapadas, y también se oponen a otros clanes que aprovechan la situación precaria de las gárgolas para hacerlas trabajar de forma no muy diferente a las esclavas. Desde la Segunda Guerra Mundial, el ferrocarril de Azabache mantenía estrechos vínculos secretos con los anarquistas de la costa oeste de los Estados Unidos, que habían liberado a todas las gárgolas de los territorios que controlaban. De hecho, muchos de los agentes y aliados del ferrocarril que no pertenecen al linaje son anarquistas, junto con algunos antiguos ocasionales que simpatizan con los principios abolicionistas. Desde que los vampiros orientales invadieron la costa oeste, el ferrocarril de Azabache se ha visto obligado a interrumpir muchas de sus actividades. Varias bandadas de libertarios han acudido a la zona en ayuda de sus aliados, ayudándoles a escapar o a enfrentarse a sus enemigos. Gárgolas esclavas. La mayor facción de gárgolas está constituida por las esclavas que sirven a los Tremere. Entre sus filas también se encuentran las más antiguas del linaje y el mayor número de gárgolas creadas artificialmente. Tras la rebelión de 1476, los Tremere realizaron un intenso escrutinio entre sus servidores, eliminando a las gárgolas que mostraban más posibilidades de desarrollar un pensamiento autónomo y rebelarse a largo plazo. A continuación, tomaron medidas para asegurarse de que no se produciría una nueva rebelión, incrementando las medidas de vigilancia y control. Contrariamente a una creencia extendida entre la estirpe, los Tremere no suelen vincular por sangre a las gárgolas a su servicio. La razón es que en una gárgola, sobre todo si ha sido recién abrazada o construida, el vínculo de sangre puede ser impredecible. Es cierto que la esclava desarrolla un intenso afecto por su amo, sí, pero debido a sus instintos bestiales, si no es correspondida de forma progresiva, se sentirá frustrada y entrará en un frenesí asesino. Por otra parte, con una mente primaria, la gárgola comenzará a sentirse celosa y a desconfiar de todo aquel que se acerque a su amo, llegando incluso a atacar y destruir a todas las personas que entren en contacto con su regente. Cuando una gárgola vinculada se encuentra sola sin la compañía de su amo, comenzará a ponerse nerviosa y a la mínima oportunidad tratará de huir para reencontrarse con él. Por estos motivos, aunque los Tremere pueden alimentar a sus esclavos con algo de su sangre para asegurarse una mínima lealtad, no establecerán un vínculo de sangre completo, a menos que crean que la mente de la gárgola se encuentra lo suficientemente desarrollada como para moderar sus impulsos bestiales y simplemente sabe cuándo debe obedecer. Los brujos, en cambio, utilizan con frecuencia la dominación y otras formas de control mental para mantener la obediencia de las gárgolas, aprovechando la desprotección de sus mentes. Algunos simplemente introducen órdenes para evitar comportamientos agresivos contra ellos o que desobedezcan. Pero los más hábiles son capaces de esculpir con maestría la mente de sus esclavos, condicionándolos con órdenes subconscientes y sutiles que se activan en momentos inesperados. Algunas gárgolas que huyen de los Tremere siguen sirviendo a los intereses del brujo sin saberlo, y algunos incluso han sido convertidas en auténticas bombas de relojería, que pueden activarse incluso varios años después para cumplir el cometido que se les ordenó y golpear en el lugar preciso. Tras varios incidentes, sin duda exagerados, no es de extrañar que los vástagos que adquieren los servicios de las gárgolas o quienes se alíen con ellas se lo piensen dos veces, o tomen contramedidas por si la fuerza de las cabezas de piedra se vuelve en contra de ellos.
Las capillas trémeres siguen protocolos estrictos en lo que se refiere a las gárgolas. Su número siempre es menor al de los brujos, y el responsable oficioso suele recibir el arcaico título de Señor de las Gárgolas o Señor de los Perros. Suele ser una posición bastante ingrata y en ocasiones peligrosa, ya que las gárgolas suelen pasar primero sobre su señor cuando llega el momento de rebelarse. Sin embargo, un buen señor de las gárgolas es un brujo experimentado y curtido. Aprende a predecir las acciones de sus subordinados y sabe sacar provecho de su posición. Dependiendo del número de cabezas de piedra, el señor de las gárgolas puede disponer de un ayudante o de más o menos recursos. Gárgolas libres. Durante siglos el número de gárgolas libres y fugitivas fue una minoría reducida, pero con su constante incremento durante el siglo XX, en las noches finales puede que constituyan más de una tercera parte de la línea de sangre. Nominalmente miembros de la camarilla, lo cierto es que muchas de ellas participan un mínimo en los asuntos de la secta, preocupándose de asuntos más acuciantes como la mera supervivencia o retirándose de las intrigas de la estirpe para habitar aisladas del resto de los vástagos, en pequeños dominios rurales y apartados. Las que han huido de los Tremere a menudo adoptan un nuevo nombre para marcar su nueva existencia y son las más interesadas en mantener su privacidad. Sin embargo, no siempre es así. Desde hace siglos, muchas cabezas de piedra acuden a las ciudades y ofrecen sus servicios a otros clanes como guardianes o ejecutores. En ocasiones son engañadas y vinculadas por sangre al príncipe o algún antiguo, en una situación de esclavitud no muy distinta de la que venía la gárgola. Pero en otras oportunidades consiguen prosperar e incluso adquieren posiciones oficiales, como las de azote, sheriff o arconte. Cuando la población de gárgolas es elevada en su dominio, el príncipe a menudo nombra un embajador del linaje, por lo general un líder de bandada. Un embajador representa a su línea de sangre en las audiencias del príncipe y en la primogenitura, pero solo acude cuando es requerido y tiene voz en el orden de la noche, aunque carece de voto. Entre las gárgolas libres también se encuentra un gran número de individuos solitarios que o bien han sufrido la destrucción de sus bandadas o han sido expulsados de ellas tras perder un combate por la posición. Estos solos son los que más a menudo se relacionan con otros vástagos en busca de protección y compañía, y son la imagen más frecuente del linaje, ya que las bandadas raramente acuden en gran número a las reuniones de la estirpe o frecuentan los elíseos, salvo cuando se produce un suceso importante que afecta a las cabezas de piedra. Aislados del resto de las gárgolas, los solos pueden convertirse en individuos bastante cínicos y amargados, pero también es frecuente que adopten los comportamientos más sofisticados de la sociedad que les rodea, muchas veces siguiendo un impulso instintivo de imitación, pero con el tiempo son capaces de desenvolverse con soltura en las reuniones sociales y participar con ingenio en debates o incluso competir en ingenio con las arpías. Gárgolas Sabbat. La facción más minoritaria de las gárgolas está constituida por las cabezas de piedra que se unen al Sabbat. Su escasa presencia se debe a varias razones, siendo la principal la influencia del clan Timitze dentro del Sabbat. La guerra ancestral entre Tremere y Timitze es bien conocida en la secta, pero aunque los demonios se regocijan porque los esclavos de sus enemigos se rebelen, disponen de sobrada experiencia como para preferir que se mantengan a una distancia prudencial. Además de las gárgolas que sienten un odio instintivo o personal hacia los Timitze, los demonios saben que sus enemigos bien podrían utilizar a sus esclavos como peones para infiltrarlos entre las filas del enemigo, y ocasionalmente tienen razón. Como por ejemplo veíamos era el caso de estas bombas de relojería, estas gárgolas
que se entienden libres pero tienen una programación dormida en sus mentes que se activa en determinado momento. Sin embargo, la desconfianza de los Timitse no es compartida por el resto de los linajes de la espada de Caín. Unas pocas bandadas comparten la Bolderie y han jurado lealtad a la secta, y sus líderes se convierten en Dukti, mientras que otras gárgolas solitarias y fugitivas se han unido a manadas y cofradías. No es frecuente que asuman posiciones de liderazgo, pero algunas se convierten en templarios al servicio de los líderes del Sabbat. La existencia de las gárgolas en el Sabbat no está exenta de abusos y riesgos. Su vulnerabilidad mental hace que se conviertan en los peones favoritos de obispos y arzobispos, y la mente sencilla de muchas cabezas de piedra hace que pronto sucumban a los impulsos de la bestia sin ser capaces de aprender los rudimentos de las sendas de iluminación. Entre las gárgolas que consiguen sobrevivir a la azarosa no vida en la espada de Caín y llegan a prosperar en la secta, como resulta previsible, muchas optan por seguir los principios de la senda del corazón salvaje, que resulta especialmente adecuada para sus instintos bestiales y la organización de las bandadas. Sin embargo, una minoría más devota, principalmente los mesiánicos que se unen al Sabbat, prefieren seguir los principios de la senda de la redención. Unas pocas gárgolas de la secta prefieren liberar su naturaleza más monstruosa y utilizar la senda de la catarsis para justificar sus excesos. Los mesiánicos. La facción de las gárgolas conocida como mesiánicos, observadores o vigilantes es una especie de religión o secta extendida dentro de la línea de sangre, con tintes milenaristas y apocalípticos. Aunque es un grupo minoritario, probablemente con no más de 20-30 miembros en todo el mundo, ha tenido importantes repercusiones y ha conseguido una fama muy superior a su número. Tras la rebelión de las gárgolas en 1476 y la desaparición de Birstania, muchas de las gárgolas libres trasladaron su lealtad a Ferox, que había jugado un papel esencial en el estallido de la revuelta. Antes de ser abrazado por las gárgolas, Ferox había trabajado para los vampiros infiltrado en la iglesia. Había leído muchos textos sagrados distintos y se había convertido en un devoto creyente. Medio trastornado, Ferox llegó a la conclusión de que era uno de los ángeles caídos del cielo y que debía redimirse junto a los demás que habían caído con él. De esta forma, inició un culto entre las filas de las gárgolas a las que consideró Grigori vigilantes, frente a los demás clanes de vampiros engendrados por Satán y especialmente los Nosferatu, a los que consideraba los líderes de los demonios y hacia los que engendró un odio fanático, posiblemente impulsado por otras gárgolas, por el odio instintivo que algunas desarrollaban hacia los clanes a partir de los cuales estaban hechas. El culto de los mesiánicos reunió bastantes creyentes, preparándose para la guerra contra los demás clanes durante la Gehenna. Según las creencias de Ferox, la Gehenna es el apocalipsis mencionado en la Biblia. Junto a otras 6 gárgolas, Ferox organizó un consejo, cuyos miembros se proclamaron los 7 ángeles de los últimos días, que romperán los sellos y traerán las señales que anunciarán el regreso de Cristo. A lo largo de los siglos, los vigilantes han mantenido un contacto frecuente con la Iglesia, buscando hombres y mujeres santos que reclutar a su causa. Algunas gárgolas pasaron a formar parte del culto sin compartir las creencias, simplemente para protegerse, pero Ferox considera que todas las gárgolas pueden salvarse simplemente siguiendo su guía. Los mesiánicos rechazan cometer diablerie bajo ningún concepto, pues no quieren que la corrupción de los demonios invada sus venas. Si alguno de ellos infringe esta prohibición, es eliminado de inmediato. También suelen perdonar a los neonatos de otros clanes con los que se encuentran,
pues consideran que la redención todavía es posible para ellos y pueden alejarse de Satán si colaboran con el culto. Debido a su reducido número, la camarilla ignoró en gran medida a los mesiánicos frente a otras amenazas mayores como el Sabbat, aunque a lo largo de los siglos algunos Justicar y especialmente los Trémere cegaron las filas de los seguidores de Ferox, que serían reverenciados como mártires por sus compañeros. Sin embargo, el culto experimentó un renacimiento durante el siglo XX junto al resto de las gárgolas, y cuando la camarilla creó la lista roja para poner especial énfasis en los enemigos más problemáticos, el clan Nosferatu reclamó la cabeza de Ferox, deseando venganza por las bajas que había sufrido durante siglos. Las renovadas cacerías contra los mesiánicos, realizadas especialmente por los Justicar Nosferatu y sus arcontes, obligaron a Ferox y a sus seguidores a actuar con mayor discreción para continuar extendiendo sus creencias y preparándose para las noches finales. Actualmente las bandadas de vigilantes se mueven discretamente y el propio Ferox viaja de forma periódica de ciudad en ciudad para evitar ser descubierto. Al mismo tiempo, sus creyentes han comenzado a dispersarse, infiltrándose en las diversas facciones de gárgolas al margen de su secta y preparándose para golpear en el momento que su líder disponga. Variaciones Malkavian. Antitribu. Los cainitas son la naturaleza primordial de la humanidad encarnada y los Sabbat son vástagos que aceptan su naturaleza y se deleitan en el poder de la bestia. Por lo tanto, los Malkavian antitribu son la bestia liberada. Mientras que sus hermanos de la camarilla pueden mostrar o ilustrar una idea empleando su locura, los antitribu parecen más interesados en extender esta locura, como si fuera una enfermedad. Si un Malkavian está loco como una cabra, los antitribu están locos como una cabra rabiosa. Estos vampiros blanden su demencia como espadas de doble filo. Para ellos la locura es un arma que los distorsiona más allá de toda ayuda. La maestría en su utilización puede llevar décadas, incluso siglos. Al fin, son totalmente independientes, aunque estén unidos a los demás pirados por una inescrutable conciencia de grupo. A los miembros de este clan no se los olvida fácilmente, por mucho que se intente. Los Malkavian antitribu son expertos en el abuso psicológico. Combinando las palabras enérgicas con la sutileza y el uso de la confianza, estos monstruos pueden obtener información hasta de la víctima más estoica o mortificar al más firme de los cautivos. Ese es el motivo por el que el Sabbat no ha destruido a este clan. Es demasiado útil. Desde el más distinguido arzobispo hasta el ductus más humilde, todos los que han tratado con los pirados saben que se trata de un arma que puede aniquilar al que la emplee. Como los demás Malkavian, los antitribus sufren la marca permanente de la locura, aunque pocos son conscientes de su enfermedad incurable. Además, en el Sabbat existen numerosos modos de liberar su filosofía. Parecen temer menos a la muerte definitiva que cualquier otro cainita, tanto dentro como fuera de la secta. También son excelentes soldados u oficiales en tiempos de guerra, ya que no les asusta hacer lo que sea con tal de vencer. Los Malkavian antitribu creen que no importa quién luche en las batallas, siempre que el resultado sea el caos y el mantenimiento del ciclo caótico. Durante un tiempo, el Sabbat no supo cómo tratar a estos locos. Los pirados seguían las órdenes cuando les convenía, pero por lo general eran incontrolables. Algunas manadas mantenían encerrados a sus Malkavian, atados en sótanos y criptas, hasta que necesitaban lanzarlos contra sus enemigos. Según un rumor popular, fue esta falta de respeto hacia su perspicacia única lo que promovió
la gran enfermedad, entre comillas, Malkavian. En la profundidad de un delirio comenzaron a formarse las semillas de una psicosis en masa. Puede que fuera un intento de los Malkavian antitribu de mostrar a los clanes demás que no podían ser manipulados tan fácilmente, o que no fuera nada más que una diversión del momento. En cualquier caso, hay una cosa cierta: el clan principal también ha sido infectado, entre comillas. Solo los Malkavian antitribus saben lo que esto significa, pero las posibles repercusiones inquietan hasta el más templado de los La Sombra. Incluso esta pequeña información solo se ha obtenido cotejando testimonios aislados de cainitas preocupados. La locura de estos vampiros muestra un tinte claramente violento. Corren rumores sobre sacerdotes de manada que adivinan el éxito de una partida de guerra leyendo las entrañas arrancadas de un humano a un vivo, y sobre profetas enloquecidos que presagian la llegada de la gehenna en estos tiempos de la sangre débil. Los más peligrosos, los asesinos múltiples, los sectarios suicidas, pueden ser criados, por así decirlo, para misiones especiales en territorio fieramente controlado por la camarilla, siendo enviados a extender la locura que les lastra para pavimentar el camino de la gran yihad. Con referencia a los refugios de este tipo de Malkavian, la mayoría de los Dukti prefiere tenerlos en un lugar donde puedan verlos, en refugios comunales u otros lugares aceptables. Si se les deja solos, establecerán sus moradas en manicomios, sótanos de clínicas o en hosteles de paso. Malkavian Ananke, una reminiscencia de un pasado lejano. Se dice que los miembros de la línea de sangre de los Ananke, que han mantenido antiguos templos donde los adivinos empleaban los métodos de los arúspices, que consistían en artes adivinatorias centradas en interpretar las entrañas de un animal recién sacrificado para leer verdades en la sangre. Los Ananke creen que los secretos del universo pueden observarse en un microcosmos si escudriñan los cuerpos de los que acaban de morir. El conocimiento solo puede obtenerse desgarrando salvajemente los cuerpos, ahondando en el funcionamiento interno de cada criatura de la creación. Esto implica que los Ananke tienen a menudo una baja moralidad, pues sacrifican su humanidad en busca de macabras respuestas. A pesar de que la línea de sangre o variación está experimentando un resurgimiento, hay más prometedores chiquillos disponibles debido a la fascinación actual por los asesinos en serie. En términos generales son bastante escasos. Un miembro de esta línea de sangre se ve forzado a guardar trofeos de sus arranques asesinos y a usar auspex sobre ellos en meditada contemplación. Se rodean con las vísceras, mecanismos del universo según ellos, intentando hallar una comprensión más profunda. Algunos eruditos sospechan que el primer Ananke fue el Matusalén conocido como Ankou. Quienes quieran saber más sobre esta enigmática figura, el Ankou, les recomiendo el programa dedicado a Malkavians. Bait Magnon. Los Ashira, recordemos este grupo de cainitas que leen y siguen el Corán, cuentan la fábula de Marid, fundadora del Bait Magnon, que antaño quiso comprender el mundo de los Dijin, los, lejeños. De pie en la misma roca en la que Abraham sacrificó a Isaac, hizo un pacto con uno de los más poderosos entre estos espíritus y accedió a compartir su cuerpo con él. El Dijin ganó el acceso al mundo material y el vampiro al reino espiritual. Por desgracia, la fusión de ambos los volvió a los dos locos. Tal es el precio de la soberbia, y los descendientes de Marid siguen pagando su error y cosechando sus beneficios.
Cada vez que Magnon abraza, una porción del espíritu de aquel gran Dijin pasa con la sangre al cuerpo y alma del chiquillo. Ambos espíritus se funden y crean el alma enloquecida que caracteriza al Bait. El nuevo vampiro hereda al mismo tiempo la locura de su Bait y una mayor comprensión del mundo de los Dijin. Tiene la capacidad de invocar los poderes de los espíritus para distorsionar el mundo a su alrededor. Muchos vampiros de otros Bait tratan a estos con gran respeto por el sacrificio que hicieron a cambio de la iluminación y poder. Los miembros del Bait suelen actuar como consejeros de cainitas poderosos, empleando sus habilidades como oráculos y aprovechando sus dones que alteran la realidad para proteger a sus amos. Muchos de estos Malkavian son también comunes en Tierra Santa, ya que muchos visitan Jerusalén para contemplar el lugar donde Marid hizo su sacrificio. Desde el advenimiento del Islam, que conserva la creencia en Dijin, muchos de estos han abrazado la nueva religión. La manera en que los Ashirra contemplan a un miembro del Bait depende de sus actos, de la misma forma que el Corán aconseja hacer a la hora de juzgar a los Dijin. Si hacen bien, sirven a Alá. Si hacen mal, sirven a Satán. Los problemas con otros Ashirra surgen porque el concepto del bien y el mal, incluso teniendo como guía el Corán, es subjetivo. Anarcas. No es adecuado generalizar con relación a los vástagos dementes del clan Malkavian, aunque entre los anarquistas se dan ciertos rasgos comunes. Los anarcas Malkavian no suelen mostrar su locura como el resto de los miembros del clan, prefiriendo exteriorizar una actitud enfadada, resentida y cínica, y la mayoría muestra la lucidez suficiente como para unirse de forma consciente a los anarquistas, siendo pocos los Malkavian que lo han hecho por antojo o por algún designio inescrutable. A los anarquistas ya les parece bien. Con la batalla pendiendo de un hilo, no disponen de demasiado tiempo para limpiar el rastro dejado por un asesino en serie, una enfermedad psicótica o un psicópata caníbal. La locura de los anarquistas Malkavian es más cerebral que neurótica. Sus enfermedades mentales les afectan de forma interna en vez de obligarles a trasladarlas al mundo exterior. Sin embargo, la locura y el ahínco no son mutuamente excluyentes. La sabiduría poco convencional de los Malkavian ha ayudado a los anarquistas a localizar y confundir a sus enemigos incontables veces, motivo más que suficiente para que el movimiento anarquista les considere como unos aliados excelentes. La intuición de los lunáticos para descubrir el lugar donde se esconden sus compañeros de la camarilla ha girado las tornas a favor de los anarquistas en más de una ocasión, aunque algunos miembros de la revolución creen que esa intuición también funciona en sentido inverso. Los vástagos de este clan han ayudado a los anarquistas a defender su causa de modos totalmente ajenos a los que nos vienen a la mente cuando pensamos en los Malkavian, ya que les han ocultado de los enemigos y han infligido serios ataques de locura entre sus rivales. Aunque, a pesar de todo, los anarquistas no consideran que los Malkavian estén por encima de todo mal, ya que poseen cierta implicación en lo que está sucediendo. Debido a la naturaleza melancólica de sus enfermedades mentales, no son de fiar. En ocasiones se abalanzan sobre combates perdidos o abandonan los encuentros críticos porque algo ha llamado su atención. Los anarquistas toleran a los Malkavian con la esperanza de que su fervor rebelde dé lugar a algunos miembros que justifiquen el sufrimiento de tenerlos como aliados. Nosferatu, antitribu.
Los historiadores cainitas sospechan que los Nosferatu antitribu se unieron al Sabbat no por resentimiento hacia sus antiguos, sino por un motivo más malévolo oculto bajo la fachada purulenta del clan. De hecho, este grupo parece estar al menos en términos cordiales con sus hermanos de la Camarilla, aunque su aparente cohesión puede deberse únicamente al hecho de que están más allá de cosas como las alianzas mezquinas, concentrándose en las fuerzas que amenazan al clan cada noche. Por supuesto, tanto los Nosferatu como sus antitribu callan cuando se les pregunta al respecto, lo que inclina a los demás vampiros a creer que estos asuntos son estrictamente privados. Como los Nosferatu de la Camarilla, los antitribu están terriblemente deformados, condenados a una no vida eterna escondidos de los mortales o, dadas las tendencias del Sabbat, atormentándolos. Los bichos crean sus refugios en las vastas redes de alcantarillado bajo las ciudades, formando guaridas y nidos que horrorizan a todos los que bajan para hablar con ellos. Algunos llegan a deleitarse en su fealdad monstruosa, haciendo lo posible por desagradar a cainitas inmortales. En este sentido, el Sabbat les ha influido notablemente, pues han abandonado todo lo que en ello es humano y han aceptado su maldición con estoica resolución. Irónicamente, o quizá debido a sus desfiguraciones, los Nosferatu antitribu son quizá el más humano de los clanes de la secta. Habiendo trascendido la necesidad de la brutalidad ostentosa, los bichos han aceptado su monstruosidad. No se bañan en sangre ni se dan a carnicerías sin sentido. Cada uno de sus movimientos tiene una precisión calculada, diseñada para lograr ya sea respeto, miedo o comprensión. Muchos jóvenes de la secta los consideran blandos, hasta que se tropiezan con ellos en las alcantarillas y descubren la verdadera malicia de sus almas negras. Como hacen los Nosferatu regulares de la Camarilla, desde tiempos inmemoriales los antitribu trafican en el mercado de la información. Cultivan vastas redes de informantes y secretos, al tiempo que lavan muy pocos trapos propios públicamente. Muchos Sabbat les consultan cuando quieren información común, ya que el clan no es conocido por dedicarse a lo oculto, como quien retó a quien por una posición o cuál de los templarios de visita es en realidad un inquisidor. Los bichos lo saben todo, eso se dice, y los Nosferatu antitribu no hacen nada por cambiar esta impresión, ocultándose en la penumbra y conversando con sus alimañas espías. Más que cualquier otro clan, los Nosferatu antitribu temen a los antidiluvianos. Se puede decir que los otros clanes los desprecian. Al hablar de los ancianos, la respuesta más frecuente es el terror. En las oscuras leyendas del clan, su progenitor, disgustado con sus chiquillos y humillado por Caín, liberó un gran mal sobre los suyos para absolverlos de su monstruosidad. Si esto es cierto, todos los vampiros deberían cuidarse, pues estos cazadores deben ser realmente terroríficos. Bait Mujarid. Desde el mismo instante en que un Bait Mujarid siente cómo entra la sangre del clan en su cuerpo, sabe que de verdad está maldito. Los dolorosos cambios que arruinan su cuerpo en los días posteriores son los dolores de parto de algo completamente inhumano. Lo que antes era una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, se convierte en una criatura horrenda y retorcida, pero al contrario que muchos de sus primos Nosferatu europeos, los Mutajaridin del Imperio no se lamentan de su maldición. Son monstruos y siguen el ejemplo del gran cazador que engendró su linaje. Se convierten en verdaderos depredadores. Aunque no son malvados, per se, tampoco son humanos y se rigen por normas morales distintas.
Todos los que se han encontrado con uno de ellos, sean vivos o muertos, tienen la impresión de que son horrendos y que hay que tratarles como monstruos. Y por tanto actúan como monstruos y buscan satisfacer sus propias necesidades sin preocuparse lo mínimo por los demás. El Ba'id en general está obsesionado despiadadamente con su supervivencia, ya que es plenamente consciente de que su aceptación de la humanidad provoca que tanto los mortales como los vampiros cacen a sus miembros. Una de las estrategias que emplean combina la ocultación con la recolección de información. La maestría que tiene este Ba'id de ofuscación hace que les sea fácil evitar a los cazadores y espiar a otros para estar sobre aviso de posibles amenazas. En el transcurso de sus investigaciones, el Ba'id se encuentra con un montón de información útil adicional que intercambia alegremente con otros cainitas a cambio de favores, que pueden resultar útiles cuando se presenta algún peligro. Algunos miembros del Ba'id asumen el punto de vista opuesto y se condenan a simple vista, participando activamente en bandas de vampiros según la teoría de que en la multitud se halla la seguridad. Como cabría esperar, siempre mantienen en secreto la localización de sus refugios. Los Mutayaradin emplean aves y otros animales para comunicarse con otros de su especie que se encuentran en ciudades lejanas. La distancia entre las comunidades suele ser vasta y los viajes por el desierto arduos, sobre todo para un vampiro. Es mucho más fácil y rápido que sea un pájaro el que recorra volando la distancia en su lugar. Los antiguos Mutayaradin suelen mantener pequeñas charcas de cría llenas de agua corrompida con sangre en oasis dentro de las profundidades del desierto. Han aprendido una técnica que guardan con celo, mediante la cual pueden diluir lo suficiente la concentración de sangre en el agua como para evitar crear ghouls a partir de los mortales que beban de ellas repetidas veces, pero que aún así siga siendo suficientemente fuerte como para criar animales de tamaño y fuerza superiores. Herederos. Los Nosferatu con frecuencia heredan deformidades y habilidades de sus señores y se las transmiten a su vez a sus descendientes. Así pues, las malformaciones específicas identifican la procedencia del linaje, que se remonta a los Matusalenes y los ancianos que engendraron varias líneas familiares. No se trata propiamente de consanguinidad, sino de rasgos familiares que se transmiten por herencia. No implican la obtención de disciplinas especiales u otro tipo de privilegios. Existe una gran variedad de estos linajes deformados. Los más comunes dentro de Europa son los descendientes de la matriarca, la mayoría de los cuales están calvos, tienen los lóbulos carcomidos y las fosas nasales destruidas. Los hijos de Baba Yaga, por ejemplo, más comunes en el estado eslavo, están encorvados a modo de burla de la edad. De manera similar, los Nosferatu larva se parecen a las lampreas. Los cainitas bolsi son gigantes retorcidos. Los parisi poseen una piel casi tan viscosa como la de los peces y los lazarenos recuerdan a los leprosos mortales. No obstante, las deformidades de las que se habla no son uniformes. Cada uno de los descendientes contribuye con su grano de horror e inhumanidad al repertorio de los Nosferatu. Brujas peludas, ballenas de carne hinchada y criaturas raídas por la sal tienen cabida en el clan. Las malformaciones predominantes contribuyen únicamente las tendencias generales que se observan en el aspecto de los hijos desahuciados de Caín. Anarquistas. Si asumimos que el movimiento puede aliarse con la Victoria,
Los Noferatu son los que más tienen que ganar asociándose con los anarquistas. Estos vástagos, insultados por el mundo ajeno a la causa e incluso tratados con desprecio desde su interior, verán cómo sus problemas sociales son menos importantes si el orden social cainita es sustituido. Para conseguir este fin, muchos Nosferatu se han unido a los anarquistas con la esperanza de formar parte de un cambio para mejor. Los jóvenes anarquistas Nosferatu son fervientes defensores idealistas, aunque los miembros más experimentados se han vuelto más escépticos. Ya sus esperanzas de que llegue la noche soñada mengua día a día. Pero a pesar de ello, los Nosferatu continúan formando parte de la rebelión, ya que representa su mejor alternativa posible debido a que gran parte de ellos han realizado tales actos de desafío contra el poder establecido, que el único recurso que les quedaría sería convertirse en autarquis. A pesar de su fealdad, los Nosferatu disfrutan de una posición de gran estima entre los anarquistas, ya que son unos soldados excelentes, unos estrategas con talento y unos espías sin igual. Su temible fuerza les permite derribar al enemigo más resistente. Su profundo conocimiento de las alcantarillas y de los secretos de las urbes les permiten introducir grupos anarquistas en secreto en el interior de las ciudades. Sus habilidades de ofuscación pueden hacerles llegar hasta los aposentos del príncipe en lo que a política se refiere. Estos son los motivos por los que los Nosferatu permanecen junto a los anarquistas incluso a pesar del sentimiento de pesimismo y futilidad que les invade. Son demasiado buenos para dejarlo, pero ser anarquista no solo consiste en golpear aprendices Tremere y atravesar las barreras del sheriff. Los Nosferatu son conscientes de este hecho y se han convertido en los historiadores eruditos y sabios de la subsecta. Sus talentos a la hora de adquirir información les ayudan en estas tareas y su ansia de cambio les impulsa a ayudar en todo lo que pueden. Casi todas las operaciones estratégicas poseen un consultor Nosferatu, ya que solo los jefes de bandas más cabezotas se atreven a planear un ataque sin consultar el estado general de los asuntos de la ciudad. Los Nosferatu se han convertido en almacenes de conocimientos que comparten con más facilidad con sus compañeros de secta que con los vástagos ajenos al movimiento anarquista. Ravnos antitribu. Existe un dicho en el Sabbat: es mejor tratar con el mismísimo diablo que con un Ravnos antitribu, ya que no sacarás nada de ninguno de los dos. En las noches olvidadas de la historia, probablemente poco después de la convención de Thorns, una facción de los Ravnos se apartó de su herencia gitana tras descubrir el Sabbat. Aunque la secta estaba respaldada por una grandiosa ideología, estos Ravnos separatistas se enamoraron de la vida, entre comillas, de aquellos vampiros. No se enredaban en complejos acertijos hinduistas sobre el Dharma, ni subvertían su naturaleza bestial. Estaba compuesta por vampiros hechos y derechos y ofrecía numerosas oportunidades para el engaño perverso y la curiosidad de estos jóvenes desertores, que se convirtieron en los primeros Ravnos antitribu. Desde entonces no han tenido mucha relación con la secta, sirviéndola cuando era conveniente y aprovechándose de la falta de comunicación provocada por los constantes viajes. Algunos se preguntan por qué se mantiene esta alianza, pero cuando una información importante, descubierta por los pícaros, vuelve las tornas en un asedio, o un Ravnos antitribu emprendedor logra seducir a la progenie de un príncipe de la camarilla, todos estos miedos se evaporan. Se diría que estos vampiros han vuelto la espalda a su clan original, aunque solo sea para librarse de la aplastante presencia de sus antiguos. Esa es la naturaleza del Sabbat. La existencia nómada de la mayoría de las manadas es ideal para los Ravnos antitribu. La idea de poseer un refugio permanente es casi anatema para los pícaros, que no desean otra cosa que servir a su grupo, creando bases temporales desde las que explorar territorio enemigo, sabiendo
que pueden levantar el campamento y marcharse cuando sea necesario. Esta peregrinación es su ideal en estas noches, pero muchos sospechan que sus raíces son mucho más profundas, posiblemente surgiendo de los prejuicios raciales y culturales que acosaron a los ancestros humanos de los ramnos antitribu y a los siglos pasados huyendo de la persecución. Un ramnos del Sabbat se aburrirá o quedará estancado con menos frecuencia que un hermano independiente, ya que no suele apoyar las mismas filosofías complejas. Aunque el Ramnos promedio posee un encanto libertino que puede proporcionarle un compañero temporal o dos, los antitribu prácticamente carecen de aliados mortales en los que puedan confiar. Siguen la idea de ámalos y déjalos, y emplean sus grandes talentos con ambos sexos por placer personal y para reunir información. Aparte de la secta, los ramnos antitribu tienen un código tradicional de conducta para tratar con sus camaradas de clan. Puede ser difícil de seguir para aquellos ajenos al clan, pero la palabra que dan a su manada es ley. Cumplen fielmente sus acuerdos verbales, como todos los ramnos, pero los pícaros van un paso más allá. Si un miembro del Sabbat quiere algo por escrito, se firmará mojando la punta de una pluma en la sangre de una herida abierta en el brazo. Para ellos, esta atadura es tan fuerte como la bolderie. Violar este código representa una importante pérdida de honor con los demás ramnos, extendiéndose el efecto al resto de la secta. Pocos antitribu se sienten cómodos ofreciendo estas garantías a los demás miembros del Sabbat, y la mayoría se indigna ante la mera sugerencia de la idea. Bait Mukrim. Los Mukrim, o ramnos como se hacen llamar a sí mismos, proceden de la India, aquella gran región al este de las tierras del Islam. Según sus propias leyendas, los Mukrim se enfrentan a toda una caterva de demonios y sobreviven gracias a la astucia y a su sabiduría. La pura necesidad de sobrevivir ha empujado al Bait a apreciar el valor del engaño y el sigilo, una tendencia aumentada por los susurros de sus bestias. Al contrario que los salvajes monstruos de otros clanes, la bestia Mukrim aviva el impulso de estos vampiros de pecar, convirtiéndoles en codiciosos ladrones, orgullosos fanfarrones o decadentes monstruos. Aunque muchos Mukrim luchan contra este impulso, sigue siendo común en el clan y le ha hecho ganar mala reputación en las tierras musulmanas, donde la gente es bastante intolerante con los robos en particular. Cabe destacar que Mukrim significa criminal. El Bait se divide en grupos familiares ampliados denominados Hati, descendientes de un ancestro en común que inmigró a la India. El momento de la migración y las experiencias del Hati desde aquel momento influyen hasta tal punto en la cultura del grupo que cada uno funciona casi como un clan diferente. En el mundo musulmán habitan 13 Hati destacables: los Ramnos Roma, Alejandritas y los Vajiritas. Los Ramnos Roma son los que han llegado más recientemente y se están convirtiendo rápidamente en los más numerosos. Aparentemente, los demonios de la India se han vuelto aún más violentos y no solo han expulsado estos vampiros de su tierra natal, sino también a gran parte de su rebaño humano. Estos humanos emigrantes nómadas indios, conocidos como Roma o en ocasiones como gitanos, viajan en caravanas de familias muy unidas, apoyándose entre ellos como puedan. Los ramnos que habitan entre ellos
se consideran sagrados, protectores y depredadores de estas gentes y no toleran la menor intromisión de otros vampiros. Desprecian especialmente a los mujmin de otros linajes, a los que consideran embelecidos. Los alejandritas son los mujrim mejor adaptados al Islam. Trazan su linaje hasta un antiguo de la ciudad de Alejandría y llevan siglos en esa ciudad y en otros puestos comerciales. Los alejandritas suelen dejarse llevar por los pecados de la codicia o el orgullo y viven rodeados de lujos, trabajando como comerciantes y mercaderes. Giorgio. Estos ramnos comparten la sangre con el resto, pero no comparten la cultura. Abrazados del mundo de los Gaje, los Giorgio han traído la vergüenza sobre el clan Ramnos y no han inspirado más que desprecio a ojos del resto de los vástagos. Aunque los Giorgio no son exclusivamente una línea de sangre americana, gran parte de ellos permanecen en el Nuevo Mundo. Al ser la secta más joven de los Ramnos, no tienen una verdadera historia que contar. No han desarrollado una cultura independiente y no tienen un sistema uniforme de valores y creencias. Solo unas pocas familias Giorgio conocen la historia y la tradición del clan. Quizá el único rasgo que hayan heredado es su orgullo. Al igual que los Fralmulo, se niegan a inclinarse ante otros mulo. No obstante, incluso en su desafío, traen vergüenza sobre la sangre. Cuando los mulo hablan de las traiciones, robos e imprudencias de los Ramnos, hablan más que probablemente de los Giorgio. Sin el beneficio de la cultura romaní, estos Gimulo no llegan a entender los impulsos de su sangre y recurren al capricho de los robos y los engaños. Vagando en bandas a las que llaman equivocadamente Cumaní, la mayoría no están contentos hasta que han saqueado todo lo de valor de sus objetivos antes de moverse a otra ciudad, como langostas arruinando la cosecha. Durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los Giorgio de América se aliaron con anarquistas, esperando poner a la camarilla de rodillas. En ocasiones lograban algún éxito, confundiendo a un príncipe y a su primogenitura hasta tal punto que lograban el control. Aunque fueron lo suficientemente precavidos como para evitar la extinción, hicieron la vida de muchos más difícil para los Pralmulo. Muchos rom inocentes sufrieron por los crímenes de sus compañeros de clan Gaje. Para no ser eclipsados, los Giorgio se volvieron contra sus aliados entre comillas, revelando sus planes y refugios a los Shanglo. El caos resultante hundió a las ciudades en luchas durante meses o incluso años, permitiendo a los Giorgio saquear todo aquello que deseaban. Recogiendo sus botines en sus burdón, los Giorgio huían de las ciudades dejando a los mulos sumidos en conflictos cuidadosamente orquestados en los que ambos bandos intentaban adivinar la identidad de sus adversarios. A finales de los 60, no obstante, sufrieron un cambio inesperado. Debido a los dramáticos sucesos de esos años, bandas de estos tipos de Ramnos se encontraron viajando entre una nueva hornada de gitanos americanos, los hippies, que protestaban por la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Debido a esta relación, una nueva generación de Giorgio fue abrazada entre estos grupos. Naturalmente, estos jóvenes Ramnos no pudieron calmar sus ansias de sangre y las ocasionales confrontaciones violentas entre los Yanglo y este pacífico movimiento se agravaron por los crímenes de los neonatos contra el poder establecido. Los Giorgio tienden a escoger su progenie basándose en sus habilidades para engañar a otros. A menudo intentan estafar al futuro neonato antes del abrazo, como una prueba de habilidad.
Piratas informáticos, timadores, ladrones profesionales y pandilleros forman sus filas. No obstante, los Giorgio de la época de Woodstock han abrazado a músicos alternativos, actores y poetas. Anarquistas. Muchos rapnos no están interesados en absoluto en relacionarse con los anarquistas. Como vampiros pertenecientes a un clan independiente que recientemente ha sufrido una aniquilación casi absoluta de sus miembros, los rapnos tienen otras preocupaciones en mente que difieren del intento de reformar la camarilla que propugnan los anarquistas. Sin embargo, algunos rapnos han hallado un nuevo propósito entre los anarcas, uniéndose a la causa con la intención de hacer que ocurra algo en las noches modernas. Conocen demasiado bien lo que se oculta en el pasado y en el futuro de los vástagos. Otros, que no son tan altruistas, caen presas de un sentimiento nihilista ante las últimas noches y se unen al movimiento anarquista para conseguir todo lo que puedan antes de la llegada de la noche de la gehenna. Como podría esperarse, un gran número de rapnos anarquistas prefiere llevar una existencia nómada. Al desplazarse de ciudad en ciudad, disponen de la oportunidad de tomar todo lo que les otorga la no vida y marchar sin consecuencias. El sedentarismo les acabaría convirtiendo en responsables de sus actos, un lujo que no pueden permitirse si tienen en cuenta el límite que se ha impuesto a su existencia. Los rapnos suelen servir como espías, exploradores y evangelistas. Pocos están interesados en la política de la secta o en la naturaleza de los cambios del movimiento, aunque superan esa apatía con discursos y exhortaciones elocuentes acerca de una sociedad liberada de las sangrientas cadenas de la tradición. Su filosofía política, cuando la tienen, suele apuntar hacia la versión más liberal y menos estructurada del modelo de gobierno. Existen algunos individuos totalitarios entre los anarquistas, rapnos, que favorecen el anarquismo ante todo. Seguidores de Set, brujas de Equidna. Hubo un tiempo, mucho antes de que el mito propagado por un fanático de Ur se asociara con los vampiros de Europa, en que existía un reino dedicado a la serpiente que rodeaba al mundo, el cual abarcaba el norte de Grecia y Tesalia. Aunque su culto posteriormente se convirtió en las deidades duales de Hidra zigzagueando en la eclíptica y Draco enrollado alrededor de la cima, los motivos son exactamente los mismos. El oráculo de Delfos, el ónfalo del mundo, más antiguo que el árbol del rejuvenecimiento de la epopeya de Gilgamesh, era la Pitia. Miles de años antes de que los devotos de Alejandro engendraran las herejías ptolomeicas que hoy día dominan el clan, la veneración cretense de la madre serpiente en Knossos alcanzaba el lejano norte, cambiando su piel y su sexo de madre a padre y a hijo, de Hidra a Tifón o Jomungandr. Las brujas sirven a la madre, sin importar su forma, su nombre o su dogma. Las brujas sirven a la madre, y Equidna se propaga por sus corazones, creciendo entre sus círculos para encarar la nueva era. Pese a que los sacerdotes de Set confunden la semántica en su fanático fervor helenista, siempre han realizado su parte para hacer avanzar al clan, para mantenerlo joven y ayudar a que los anillos de la madre sigan envolviendo el mundo. Mientras que los guerreros de Gilcón buscan el dominio y el control, y los sacerdotes buscan que el dios con cabeza de cerdo hormiguero expanda sus enseñanzas, las brujas de Equidna sirven. Nota el narrador, se refiere todo esto a que son una suerte de variante de los setitas de épocas pretéritas
en donde originalmente el clan setita también tenía castas como los asamita, principalmente la casta guerrera y la sacerdotal. El apodo de estas variadas o variantes, mejor todavía, setitas es gorgonas. Las disciplinas que pueden ejercer es el animalismo, hechicería setita, que es como una forma de taumaturgia, y presencia. Ahora bien, en cuanto a su debilidad, Equidna se da un festín con sus hijos y se muestra mediante sus bestias en momentos de estrés. Cada vez que una bruja se ve en una de estas situaciones estresantes, su posibilidad de entrar en frenesí se verá puesta a prueba. Y no solo eso, sino también su autocontrol. De no poder retener el frenesí, contenerlo, o fallar en el ejercicio de su autocontrol, ocurrirá que la apariencia de la bruja se reducirá a nada, ya que en el momento mostrará con toda su furia el semblante de Equidna, el cual retuerce a la acólita hasta convertirla en un demonio del Tártaro. Daitia. Estos son una variante herética cuyo fundador viajó de Egipto a la India en busca de antiguos conocimientos místicos y a la casa de los hijos de Osiris, de quienes se rumoreaba que habían huido al Himalaya. El linaje estuvo a punto de ser exterminado durante el reinado de los Ashira, que los consideraban no solo paganos, sino adoradores del demonio. Solo una alianza a regañadientes con los Trimira durante la era victoriana salvó a su menguante número de la extinción. Ciertas crías y templos entre los Daitia se especializan en diferentes habilidades como una especie de yoga de la ilusión, al que llaman Rakta Maya, que incluye quimerismo y conjuración junto con algo de ofuscación. Rituales taumatúrgicos, hipnotismo e incluso prestidigitación. Los Daitia veneran a Shiva y reclaman el liderazgo de todos los vampiros que adoran a Shiva. Adoptaron a Shiva el destructor, a Rudra el dios de las tormentas y los cazadores, y al demonio serpiente de la sequía llamado Vritra, como análogos locales de Set. Con el tiempo, el culto a Shiva absorbió por completo el culto a Rudra y Vritra. Simplemente desapareció de la práctica setita. Los Daitia ven su deber de casta como una extraña inversión del brahmanismo mortal. Como demonios, deben luchar contra los dioses y esforzarse por derrocar el orden moral del mundo. Como brahmanes, sin embargo, deben esforzarse por mantener a sus compañeros vampiros dentro de sus deberes particulares de casta como asesinos, embaucadores, profanadores de ritos sagrados y todos los demás papeles aborrecibles asignados a los demonios. Otros vampiros desafían esa pretensión. Sin embargo, su rango intrínseco como brahmanes otorga a todos los Daitia una autoridad considerable entre los no muertos de la India. Los Daitia perciben el mundo actual como fundamentalmente defectuoso, por lo que tratan de reiniciarlo. Los más fanáticos entre los Daitia afirman que el medio para hacerlo es empujar al mundo al borde del nadir de la maldad más pura, de modo que Shiva despierte completamente para destruir al mundo actual con su tercer ojo, preparando así el escenario para el siguiente ciclo de existencia. Desafían a los ancianos de Egipto y exigen ser tratados como un clan independiente y de pleno derecho. Rechazan el linaje Naktanchara desde que se convirtieron al budismo y empezaron a desafiar el sistema de castas de los vástagos indios. Serpientes de la luz. Los setitas de la luz son otra variante herética setita, esencialmente setita antitribu,
que practica el vudú. Las serpientes de la luz comenzaron como una rama caribeña de los setitas de África Occidental. Según su tradición oral, los primeros setitas llegaron de África a las Indias Occidentales hace más de 300 años, en el apogeo del comercio de esclavos. La llegada de un sacerdote vampiro de contrabando a través del Atlántico en un barco negrero fue una respuesta a la súplica de sus compañeros de tribu que sufrían y morían en las plantaciones e ingenios azucareros. Este gran sacerdote lideraría una furiosa revuelta de esclavos que fue prontamente aplastada por los europeos. El culto de la serpiente de la luz, sin embargo, no fue aplastado, ni tampoco el sacerdote vampiro que duerme en la tierra esperando el momento en que resucitará para conducir a todos los fieles de vuelta a África. Su linaje preserva el culto hasta esta noche. Su encarnación moderna se originó en la década de 1960, cuando un grupo de setitas independientes de Haití formó una alianza con el recién llegado Sabbat, desoyendo las órdenes de los setitas más antiguos de no tener nada que ver con la secta. Las serpientes de la luz, o cobras, como se las conoce informalmente, están comprometidas con la lucha contra los antidiluvianos y creen que Set es uno de sus enemigos. Otros setitas los consideran traidores. Sin embargo, aparte de sus creencias ideológicas y espirituales, no existen diferencias significativas entre las cobras y su clan matriz. Aprenden las mismas disciplinas y comparten la misma debilidad a la luz. Los Tlazique residen en Latinoamérica y se cree que descienden de los seguidores de Set. En lugar de a Set, estos vampiros mesoamericanos veneran a Textaclipoca, el dios de la oscuridad y la hechicería. Esta variante posee Protean en lugar de la disciplina de clan de Serpentis, adoptando a menudo la forma de un jaguar en lugar de la de un lobo. También practican un tipo único de hechicería de sangre yamánica conocida como Nahualotl. En las noches modernas, los Tlazique son considerados extintos por los pocos clanes ajenos a su linaje que recuerdan su existencia. Sin embargo, un puñado de amargados supervivientes persisten en los márgenes de la sociedad vampírica, dispersos desde las selvas y montañas de Sudamérica hasta los barrios del sudoeste americano. Abrazan exclusivamente a grupos de nativos americanos, todavía resentidos por la destrucción europea de sus tierras natales. Cada vez más están formando una alianza con los nigromantes de Pisanov. Algunos de los setitas más jóvenes especulan y se preguntan si habrán adoptado erróneamente a los Tlazique, confundiéndolos con alguna oscura y peligrosamente ambiciosa línea de sangre gangrel. Tal vez una compuesta por linajes abrazados de Balaam. Nota el narrador, la mención a los Pisanov. Esta es una de las familias menores de los Giovanni y son básicamente nigromantes que se encuentran particularmente en Latinoamérica. Y en cuanto a los Balaam, se refieren a la raza de cambiaformas jaguar, puntualmente a su parentela, que quizá por abrazar a los parientes de los Balaam se haya conseguido esta especie de línea de sangre o variante. Set Walid. Estos son la rama árabe del clan setita. No se desvían ni en fe ni en sangre del clan original, pues siguen adorando al dios vampiro Set, y con frecuencia están enfrentados a los Ashirra. Sin embargo, sus mayores oponentes en esas tierras son los visires asamitas. Toreador. Rayen Alfen. Estos toreadores islámicos son comúnmente apodados escribas, ya que la mayoría favorecen a los calígrafos, escritores y arquitectos. Se concentran en Egipto y Persia, en las mejores zonas de la ciudad, y decoran sus refugios con caligrafía, generalmente versos del Corán.
Por este motivo, los escribas fomentaron la educación en las Sagradas Escrituras para permitir a los mortales comprender mejor las artes caligráficas que tenían ante sí. La Bait se enfrenta a un cisma entre sus ancianos y sus neonatos, mientras que los ancianos tratan de preservar toda forma de arte, incluidos los ídolos de religiones perdidas y las artes representativas. Los escribas más jóvenes lo consideran una afrenta contra Alá y suelen estar dispuestos a emplear la violencia para eliminarlos. Antitribu. Los antitribu Toreador son el oscuro reflejo de sus hermanos Camarilla. Aunque no son menos hermosos que sus primos, sus mentes son retorcidas y deformadas, y los antitribu a menudo se pierden viendo sufrir a los demás. Igual que sus hermanos, los Camarillas se pierden viendo un hermoso cuadro. Se discute si la variación de la debilidad de los antitribu es solo una variación debida a las circunstancias o una variación real de la línea de sangre. Sin embargo, dentro de los antitribu Toreador hay una variante real de la propia línea. Como mortales eran miembros de la familia de aparecidos Santosa del Sabbat. Los Santosa nacen con la habilidad vicisitud y cuando son abrazados, como Toreador, la conservan como disciplina de línea de sangre en lugar de adquirir la celeridad de los Toreador del linaje principal, y conservan su debilidad familiar de adicción hedonista en lugar de adquirir la debilidad antitribu. Esto ocurre de nuevo con aquellos que son abrazados de los Santosa. La reputación de los Toreador antitribu como pervertidos se debe en parte a los Santosa Toreador. Anarquistas. La alta sociedad y la apreciación de la belleza no suelen abrirse paso en la conversación cuando uno expone los hechos anarquistas, por lo que en este caso la contribución de los Toreador al movimiento anarquista es poco significativa. Pero cuando un Toreador se une a los anarquistas representa un paso significativo, ya que de hecho está dando la espalda a las comodidades tradicionales de las que disfruta su clan, alejándose de los aspectos de la sociedad mejor conocidos por los Toreador. Por este motivo, los Toreador no se unen a los anarquistas de forma casual. Aquellos que lo hacen es porque sienten la llamada de una forma profunda. Como parte de los anarquistas, los Toreador suelen actuar como diplomáticos y emisarios. Estos vástagos son capaces de defender los intereses anarquistas en lugares donde muchos anarquistas tendrían serias dificultades para ser invitados, por no hablar de expresar sus ideales de una forma tal que sus huéspedes no la consideren ofensiva. Los anarquistas Toreador pueden reclutar apoyo de socialistas liberales, ya sean vástagos o pertenezcan al ganado, dotando a las plataformas anarquistas de una gracia que ni los acérrimos defensores de la causa son capaces de imaginar. Los Toreador comprenden, al igual que los anarquistas más sabios, que para que el camino se convierta en realidad, debe llevarse a cabo en todos los niveles de la sociedad. Cuando resulte adecuado concienciar a los vástagos destacados, aquellos que poseen las riendas del poder, siempre tienen la opción de ignorarlos. Esta es la naturaleza del poder, por lo que los anarquistas Toreador hacen todo lo posible por defender sus intereses en estas zonas. Los anarquistas más pendencieros y letrados suelen burlarse de los miembros Toreador que forman parte del movimiento, aunque solo los más obtusos son incapaces de apreciar sus actos. Pero todos los Toreador disfrutan con su posición, ya que son conscientes de que sin el acceso a los salones del poder, los anarquistas acabarían peleando entre ellos. Por este motivo, los anarca-Toreador suelen conservar un aire de superioridad. La realidad está situada en el punto intermedio. Si los anarquistas llegaran a un estado en el que su única opción fuera la revolución,
ninguna palabra sería capaz de evitar que el príncipe tomara represalias. Los anarca toreador son los vástagos que hacen posible el camino de la diplomacia, que los anarquistas asuman concesiones sin quebrar la mascarada y que la causa anarquista pueda progresar paso a paso en vez de dando bandazos inmanejables. Trémere, antitribu. Los trémere antitribu son aquellos trémere que siguieron a Goratrix al exilio, denominados Casa Goratrix en oposición de su clan matriz. Hay rumores que dicen que la huida de Goratrix formaba parte de un plan orquestado de los trémere para tener un agente en la secta rival, pero estos no cambiaron la reacción del Consejo de los Siete. Los antitribu se encontraron malditos por el clan principal. En casi todos los ejemplos, los antitribu no están lo suficientemente organizados como para haber adquirido toda la disciplina del clan trémere, es decir, la taumaturgia. No manejan absolutamente todos los niveles de la misma. Estos antitribu son cazados en todas las ciudades y deben ser destruidos, igual que si se hubiera descubierto que han roto su vínculo de sangre. Los trémere no vinculables no existen en las noches modernas, por lo que todos están al menos vinculados en alguna medida. En su primer Bolderie, un trémere antitribu recibe una marca muy dolorosa de una T en la frente que solo puede ser observada por otro trémere, marcándolo para siempre como traidor al clan. Dentro del Sabbat, los trémere antitribu tenían un perfil muy bajo y rara vez avanzaban en los rangos, principalmente por el rencor que muchos timitse de alto rango les tenían. A pesar de ello, ambos trabajaron juntos en ocasiones, por ejemplo, durante la creación de los Hermanos de Sangre. Los trémere antitribu tenían su mayor capilla en la Ciudad de México, llamada Universidad del Tercer Círculo de la Serpiente Dorada, donde residía el propio Goratrix. A partir de 1998, los antitribu trémere originales se consideraron extintos gracias a un misterioso ritual llevado a cabo por trémere en el cuerpo de Goratrix, que redujo a cenizas a los antitribu en una sola noche. En lo que respecta a los trémere originales y a la camarilla, ese fue el fin de los traidores, aunque en el futuro cualquier trémere podía desertar del clan y someterse a la boldería. Estos no eran considerados explícitamente antitribu, más bien se los consideraba simplemente trémere con lealtad al Sabbat. Sin embargo, contrariamente a la propaganda trémere, los antitribu no fueron destruidos por completo. Algunos antitribu evitaron por completo la adquisición de la marca maldita, y algunos de los que sí la tenían también sobrevivieron al ritual que mató a los demás. Aunque su número era escaso en el cambio de milenio, los antitribu trémere sobrevivieron, aunque muchos de estos supervivientes eran en realidad trémere telibéglicos, que desde el principio habían fingido tener la marca maldita y se habían hecho pasar por antitribu trémere normales. Teliabélicos. Los trémere teliabélicos o teliabelic eran una línea de sangre de los trémere de la Edad Oscura. Los fundadores de esta línea de sangre se separaron de su clan matriz cuando fueron enviados a aprender la magia de los paganos de Europa del Este, que se asemejaba al coldunismo en algunos aspectos. Coldunismo, la magia de los timitse. Aquellos trémere se convirtieron al culto de la deidad Teliabel y desarrollaron su propia rama animista de la taumaturgia cielánica. Esta línea de sangre tenía una debilidad particular. Cuando se enfrentaban a la fe, los Teliabel tenían mayor dificultad para resistirse al frenesí y retrocedían ante los símbolos cristianos. Trimira. Los Trimira no son una línea de sangre en sí, sino más bien una adquisición inusual nacida de la necesidad. Son una rama de los trémere indios que reforzaron sus filas dentro de la tierra hostil, introduciendo a vástagos no trémere, normalmente ramnos y nosferatu de bajo rango,
a través del vínculo de sangre en el Consejo Interior para asegurar su lealtad. Pocos territorios están tan empapados de magia como la India. Miles de swamis, yogis, fakires y otros monjes milagrosos viajan de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo enseñando sus poderes. Ante la ausencia de medicina moderna, los pobres acuden en rebaño a los templos con la esperanza de que un hilo mágico pueda curarlos, y los ministros del gobierno se arrodillan ante hombres divinos que les bendicen con semillas. La superchería antigua y la más miserable de las pobrezas coexisten con la filosofía refinada y la ciencia puntera. La obsesión por la magia que existe en la India se extiende a sus no muertos. Los vampiros estudian este arte. Cuando los Tremere viajaron a la India con los comerciantes de principios de la Edad Moderna, descubrieron una tradición de magia tan rica y poderosa como la suya, pero mucho más antigua. Los magos de sangre indios describen su magia usando las mismas palabras que los autoproclamados magos mortales. Se denominan a sí mismos sadhus, los que practican sadhana, ganancia, para conseguir poderes mágicos llamados siddhis, logros. Sus rituales son los tantras, instrucciones. Para diferenciarse de los magos mortales, usan el prefijo rakta, sangre. Los rakta sadhus comparten diversas creencias con sus homólogos mortales, y el desarrollo de la sadhana discurre de forma paralela a la historia de las creencias mágicas mortales. Anarquistas. La pirámide de secretismos y responsabilidad que apoya el clan Tremere deja poco espacio para los revolucionarios. Además, la naturaleza insular de este clan genera desconfianzas, algo que no les ha reportado demasiados aliados ni ha empujado al resto de los vástagos a creerles. Para aquellos pocos Tremere desesperados que desean cambiar el sistema, la lucha es mucho más difícil que para el resto. Otros vástagos tienen algo de espacio para rebelarse, pero en el caso de los Tremere, los cimientos de la pirámide resisten esas turbulencias. La jerarquía no tiene sitio para los radicales. La existencia de un anarquista Tremere perseguido por su clan y visto con recelo por sus compañeros anarquistas constituye un desafío. Pero estos casos ocurren. A pesar de su estructura piramidal, el clan Tremere está formado por individuos y en ocasiones la individualidad pasa por delante de la descomunal estructura. Estos vástagos se convierten en exiliados, aislándose de la pirámide y poniendo a disposición de los anarquistas sus exóticos y considerables talentos. Los Tremere son una hoja de doble filo para los anarquistas. Mientras que sus habilidades no se encuentran en ningún otro clan, también atraen el resentimiento y la atención de uno de los clanes más poderosos de las noches modernas hacia las actividades de los anarquistas. A los Tremere no les cae muy bien de que coopten parte de sus integrantes. Por este motivo, algunos Tremere son expulsados de la organización anarquista. Ya los problemas que generan son insoportables para el movimiento. Estos vástagos se quedan sin ningún otro lugar a donde ir, ya que han abandonado a su amo y han sido abandonados por el grupo al que huyeron. Aquellos Tremeres que hallan un lugar entre los anarquistas pueden hacer maravillas. Su magia de sangre abre un amplio abanico de nuevas tácticas. Estos Tremeres suelen ser eruditos dotados capaces de investigar a sus rivales con medios mágicos y mundanos. Pueden igualar las fuerzas en el campo de batalla, desvelar secretos críticos y fortificar las defensas de los anarquistas. En pocas palabras, suelen ser tratados como herramientas. Muchos anarquistas Tremere tienen la sensación de que no se les considera como anarquistas, sino como armas que pueden ser blandidas por anarquistas. Esta relación puede acabar desilusionando a cualquier ferviente defensor Tremere de la causa anarca. Por este motivo, muchos de los anarquistas Tremere son jóvenes
que acaban abandonando el movimiento y convirtiéndose en autarquis, mueren en la contienda o son víctimas de intentos de asesinato orquestados por miembros paranoicos de su clan. Como dato adicional y teniendo en cuenta la dependencia de los Tremere para con su refugio, por el vínculo que suelen tener con las capillas, los anarquistas Tremere suelen tener dificultades en hallar un refugio adecuado. Muchos continúan con sus estudios de taumaturgia, por lo que necesitan bibliotecas, laboratorios y otros aposentos específicos. Al mismo tiempo, los anarquistas Tremere buscan la seguridad que les otorga la multitud de los refugios comunales, ya que les protege de la venganza del clan y de las iras de aquellos vástagos que consideran que un brujo renegado es un bien que los anarquistas no deben poseer. Casi todos los anarquistas Tremere deben sacrificar uno de estos dos aspectos en función de si acaba imponiéndose el gusto personal o la paranoia. Ventrue, antitribu. Hace mucho antes de que existiera el Sabbat y la Camarilla, antes de la revuelta anarquista y antes de los La Sombra, que estos mataran a su anciano y bebieran su preciosa vitae, los Ventrue eran caballeros y señores, maestros de sus mansiones. Tras el caos de la revuelta y el audaz ataque de Tiller contra Erdestrand el Viejo, llegó el Renacimiento, y los Ventrue evolucionaron con los tiempos. Motivados por la avaricia y la sed de poder, cambiaron de objetivos. En vez de mantener su nobleza, persiguieron intereses mayores en la clase mercante, dejando atrás su obligación y el derecho divino de los reyes. Se rodearon de excesos y del lujo innecesario. Eso creen los Ventrue antitribu. Los pocos anarquistas de este clan que se opusieron al gobierno férreo de sus antiguos estaban frustrados con el control estático de los viejos Sangre Azul. A medida que cambiaban las corrientes mortales, estos vampiros se aferraron a sus imperios, impidiendo que Ventrue más jóvenes y capaces tomaran su justo lugar. Vendiéndose, abandonaron la verdadera nobleza. Para los Ventrue anarquistas, sus líderes les habían fallado, tentados por la riqueza material y corrompidos por el poder. Al proclamarse antitribu, los que se unieron al Sabbat labraron un nicho propio que ocupara sus valerosos corazones y que han conservado hasta hoy en día. Los Ventrue antitribu practican una elegante noblesse oblige. Son caballeros sombríos y paladines que han jurado combatir a los antediluvianos y derribar a la degenerada Camarilla. Aunque sus fines puedan parecer nobles, en comparación con la violencia infernal del Sabbat, apoyan a la espada de Caín hasta el amargo final. Los Ventrue saben, como sus crónicas medievales pueden atestiguar, que la gehenna está a la vuelta de la esquina. En estas noches finales de caos y sangre diluida, el único modo de impedir el inminente Armagedón es arrancarlo de raíz. Tanto los cainitas como los mortales sirven sin saberlo a los antediluvianos, y solo aquellos con la voluntad para combatir a sus maestros secretos sobrevivirán a la lluvia de fuego y sangre. Esto es lo que han jurado conseguir los Ventrue antitribu. Ven a sus hermanos de la Camarilla como un fracaso y han asumido el papel de salvadores de la raza cainita para expiar esta culpa. Creen que los mortales son ganado ignorante que no sirven más que como comida y como criados de sus terribles señores vampíricos. El mundo se convertirá en un infierno, pero los cainitas, como elementos de la venganza de Dios y la voluntad del diablo, estos son aptos para convertirse en gobernantes de los hijos de Set. Aceptar cualquier otra cosa es adoptar la senda de los desgraciados Ventrue de la Camarilla, algo a lo que los antitribu no están dispuestos. Y así, los Ventrue nunca han sido muy numerosos en Oriente Próximo y la expansión del Islam en los últimos siglos
ha expulsado a los pocos que aún tenían allí sus refugios. El clan aumentó su presencia en la zona hace siglos cuando el ejército romano conquistó y subyugó con paso firme a la región. A medida que Roma ampliaba sus fronteras, los Ventru hacían lo propio. El proceso nunca fue tan fácil. En el norte se encontraban los Brujá, que resistieron, pero finalmente fueron aplastados. Al coste de toda una civilización, claro. En Egipto, los Walid Set debilitaron, sedujeron y destruyeron a los Ventru mal parados ante los talentos de las serpientes que habían tenido siglos para perfeccionar sus habilidades. En el este se enfrentaron al poder de los Banu Hakim y pronto aprendieron a respetar a los fieros guerreros del Bait de Oriente Medio. En verdad, durante los pocos siglos en los que lograron mantener una cabeza de puente en la región, nunca comprendieron del todo las distinciones entre los Bait y los clanes con los que estaban relacionados, asumiendo con la típica arrogancia europea que eran en gran parte iguales. Esto demostró ser su ruina. Cuando el Imperio Romano entró en declive, el poder de los Ventru en la región lo acompañó. Constantinopla pasó a estar gobernada por una trinidad formada por un Toreador, un Ventru y un Timitse. Un nivel de reparto del poder que nunca habría tolerado ningún Ventru si hubiese sido más fuerte. Entonces, una nueva religión aparentemente significante se difundió entre los pueblos de la península arábiga en cuestión de décadas. Nota el narrador cuando se refiere a esta trinidad que gobernó en Constantinopla, se refiere a la trinidad de Miguel, el Toreador, Dracón, el Timitse, y el Ventru, que no recuerdo el nombre y que van a terminar matándolo por Ventru. Los árabes se unieron en torno a esta nueva fe y lanzaron una serie de campañas increíblemente exitosas que hicieron que cayese ante ellos la mayor parte de Persia y una buena porción del Imperio Bizantino. Con ellos llegaron miembros de los Bait orientales que conservaban grandes rencillas con los Ventru desde los siglos de la ocupación romana. A medida que caían las ciudades, los Ashirra y miembros de otros Bait cazaban a los restantes vampiros europeos. A algunos les dijo que regresaran a sus tierras natales y a los que habían sido abrazados en Oriente Medio se les dio a elegir someterse a los invasores o ver el sol. Muchos prefirieron huir antes de que llegasen los invasores, arguyendo que sus no vidas eran más importantes que enfrentarse a una religión que sin duda acabaría por desaparecer como tantas otras. Irónicamente, el único sitio donde el linaje Ventru ha adoptado el Islam de forma genuina es en Arabia, el corazón de la nueva religión. Los El-Hijazí trazan sus orígenes a los Ventru prerromanos que se escindieron antaño de la línea principal europea. Esta separación no ha hecho más que acrecentarse con los siglos. Los Ventru Hijazí ostentan el dominio de varias zonas de Arabia y son miembros respetados de los Ashirra locales, aunque no son nada numerosos, y les vigilan atentamente. Iso Banu Hakim y los Ahaj son los que más los observan y los vigilan. En otras áreas también existen pequeñas comunidades de Ventru de origen bizantino o romano. El sultán Antonius de El Cairo procede de este linaje y ha adoptado el Islam para apaciguar a los Ashirra de su dominio. Su devoción parece efímera, pero Suleimán ibn Abdullah y el resto de los antiguos de la secta Ashirra le consideran una eficaz barrera contra los Wilad Set. Antonius piensa lo mismo de ellos. Finalmente, en Tierra Santa hay presentes Ventru europeos que llegaron durante las cruzadas. Después de que los latinos hayan sido empujados a la costa, su grupo se encuentra en una posición precaria, pero siguen allí y claman
por otra cruzada. Esto hace referencia, aclaro, a la Edad Oscura. Anarquistas. Los Ventru sienten gran orgullo de ser la piedra angular de la camarilla, por lo que cualquier pensamiento de que uno de sus chiquillos pudiera interponerse en su monopolio de riqueza y poder les inflama. De hecho, es esta mano de hierro con la que abrazan el poder la que hace que muchos anarquistas Ventru se incorporen a la causa. Los sires autoritarios pueden llegar a agobiar incluso a sus propios chiquillos. Si la progenie de un Ventru carece de la oportunidad de reclamar influencias propias, si es retenida por sires avariciosos o resentidos, su existencia acaba convirtiéndose en un trofeo para su sire y en una prisión para él. Los anarquistas Ventru son más frecuentes de lo que podrían pensar, ya que son el resultado de la escasez de recursos libres en las noches modernas. De todos los vástagos, es posible que los anarquistas Ventru tengan los motivos más consistentes para apoyar al movimiento anarquista. Estos vástagos, irritados por la supervisión y la represión de sus antiguos, desean redistribuir el poder entre el resto de los vástagos para que puedan probar lo que sus sires mantienen fuera del alcance de sus manos. La estructura de poder existente es mucho más frustrante para un Ventru que se une a los anarquistas, ya que los frutos de las maquinaciones de los vástagos se alzan ante él, pero están en posesión de un sire que las disfruta en exclusividad. Pueden oler el tesoro ante ellos, pero no pueden abalanzarse sobre él. Los anarquistas Ventru proclaman que su ambición es su motivo. Desean tener lo que otros tienen, y si los anarquistas juegan bien sus cartas, podrían tenerlo. Al igual que sucede con los anarquistas Toreador, los anarquistas Ventru tienen acceso a niveles sociales vedados a la mayoría de los miembros de la causa. Además de su capacidad como diplomáticos, estos anarquistas suelen actuar como estrategas, estadistas y organizadores de la causa. Como si fueran jefes de guerra de la época clásica, avanzan para liderar a los anarquistas cuando estalla el conflicto nocturno. Están especialmente dotados para la negociación, la logística y la traición, y no dudan en convertir el defecto de un enemigo en una ventaja propia. Aunque algunos se muestran cínicos y amargados ante este tratamiento, otros canalizan su pasión hacia sus misiones, forjando tratados que ayudan a mejorar la situación de los anarcas. Y así pasaba nomás otro programa de La Voz y en este caso las variantes de los clanes y de alguna que otra línea de sangre. Como es tradición, en este espacio procedemos a los comentarios. Inicio con Rock Enoch, que me escribe, como siempre, muchas gracias por el trabajo que haces para traernos estos videos y así difundir este maravilloso mundo que es Mundo de Tinieblas. Y en lo personal, gracias por animarme a retomar mi papel como máster, que tenía bastante abandonado desde hace unos años. Primero, gracias a vos, Rock, por el mensaje y seguidamente, vamos, agarre esos libros que los narradores estamos en peligro de extinción. En cualquier momento nos abren una jaulita al lado de los pandas como para recordarnos o por ahí nos empiezan a embalsamar, ¿no? Como para meternos en museos y que alguien nos recuerde. Quiero aprovechar antes de continuar para saludar a Raz Wolf, fue el cumpleaños el 13 del mes corriente y se me había pasado. Raz, perdóname, te pido mil disculpas, feliz cumple, amigo, y gracias por estar siempre y gracias por tus comentarios. Procedo entonces con el infaltable Huertia Eternus o videazo, refiriéndose a la línea de sangre,
una de las cosas que más me causan curiosidad y ganas de leer Vampiro son las líneas de sangre. Aguante la voz de Angan, abrazo y besos. Abrazo, mi rey, y a ver cuándo nos cruzamos en otro ADN, querido, ¿eh? Javi Castillo, saludos Angan, justo me termino este pedazo de video y me doy cuenta que acabas de subir un nuevo video. A por él, que voy sin pensármelo. Qué grande, Javi, muchísimas gracias por tu mensaje. Sí, recuperé un poco el ritmo, después de meses de silencio pude recuperar y espero mantener el ritmo. Bueno, acá estamos hoy entregando, hoy miércoles 18, entregando otro programa y estoy muy contento, así que ojalá siga así. Gracias, Javi, de nuevo, ¿eh? Procedo con Calavera Code. Oye, no me salió el aviso del video del historiador. Acabo de chequear. Maldito YouTube, corro a ponerme al día. Abrazo, Calavera maestro. Y es la lucha, como si no tuviéramos suficiente. A la hora de crear contenido y a la hora de buscar, porque esto afecta a creadores y a público. Soy público también, yo también consumo contenido y es un tema entre los algoritmos y esas disfuncionalidades. Es un milagro que nos encontremos. Muchas gracias, Calavera, por tu mensaje. Paso con Johnny Gómez, que me escribe grande Angan, refiriéndose a líneas de sangre. Muchas gracias, Johnny querido, espero que lo disfrutes. Aldemar Moreno, otro habitué de este bar oscuro y siniestro. Opino igual, los Baali merecen programa propio y tal vez los Qiasid. La verdad que sí. La verdad que sí. Sobre todo los Baali. Los Qiasid es medio complicado. Se podría, ¿eh? Y siempre y cuando hagamos las paces con algunos pequeños datos no oficiales, pero muy útiles y necesarios. Porque anda por ahí girando cierto... vamos a decirle clan book o línea de sangre book, donde se habla más en profundidad y se le da un poco más de orden, pero obviamente quien hizo semejante tarea tuvo que poner de su magia porque había cosas inconexas. Sería interesante, la verdad yo sí, adhiero, ¿eh? Muchas gracias por tu mensaje y paso con Marcos Mourino. Pero los Capadocio y los Salubri, bueno, ahí a Marcos le contesté y le comentaba que están. A mí lo que me interesa es si se dan cuenta con los Capadocio. Están, pero no están con ese nombre. Ellos mismos, ahí entre las líneas de sangre, lo cuentan. No doy más pistas. Y los Salubri está lo que está. Por supuesto, como siempre, ameritan su propio programa. Claro que sí, pero están muy vinculados a Edad Oscura. Algo que se verá más adelante. Salvo los amigos de la noche de Patreon consideren lo contrario. Con esa gente no se juega. Muchas gracias, Marcos, y paso con JG, que me escribe: ver un video de los Qiasid sería una maravilla. También sé que te quería preguntar por qué el video de los La Sombra dura solo 3 horas y media. ¿Harás un video más extenso más adelante? Solo 3 horas y media, JG de mi corazón. No sé el parámetro, ¿por qué te parece poco? O sea, por un lado me elogia, porque evidentemente estabas dispuesto a seguir escuchándome más horas. Lo cual ya eso es un mérito enorme y un elogio para mí enorme. Pero no sé cuál sería el parámetro, qué información crees o entendés que falta, JG. Dura 3 horas y media porque, bueno, en realidad es una cuestión de qué información se da dentro de ese tiempo, más allá sea el tiempo que sea. No he ocultado nada, juro solemnemente, y la única manera, bueno, sí, obviamente, habrá algún detalle que se piante, como decimos acá, y la única solución que tiene es leer los libros, JG. Es la única manera, no hay otra forma de, digamos, sacar más. Por supuesto, te recomiendo, igual aún así, que pases por los espacios amigos, esto se lo recomiendo a todos, pásense por Juárez by Night, pásense por Secretos Oscuros, estos lugares donde quizá es muy probable que cuenten algo que a mí se me haya escapado. ¿Quién dice? ¿Quién sabe? Hay que ponerle voluntad. Así que eso nomás. Muchas gracias, JG, con tu comentario, y prosigo con Josh Gotot. Me encanta leer el nombre porque es como siento que lo estoy ¿no? Me faltan las velas y el portal abierto. El querido Yog Sotot. Cuesta mucho. Qué prolífico está, Angan. 2 videos casi seguidos.
Suelo ponerme algún video tuyo de fondo mientras juego algún videojuego. Abrazo Angan, abrazo querido Joe Zotot. Ojalá siga creciendo ese culto. Y muchas gracias. Y nada, que lo disfrute y lo aproveche. Prosigo con entonces Wodan Krieg, que hacía mucho que no lo leía a Wodan. Aún no acabo uno y aquí tenemos otro. Angan, tu dedicación es impresionante, como siempre, deseando oírte. Muchas gracias, Wodan. Y es una dedicación que encuentra entusiasmo en gran medida leerlos a ustedes. Así que muchísimas gracias. Y voy finalizando con Arturo Vanegas, otro que se ha vuelto ya habitué. Grande Angan, sigue así. Un saludo desde México, un abrazo enorme a todo México y a la vanguardia rolera de la Sanostia que tienen en México. Bueno, yo allá, de amigos de allá, tengo a Pepito de Corona Roll, tengo a los chicos de Juárez by Night, por supuesto, ídolos totales. Hasta acá llegamos, disculpen, seguramente algún mensaje se me habrá quedado en el tintero, pero me voy yendo, corriendo me voy, allá a preparar el siguiente programa que no saben lo que se viene. No saben, y es todo responsabilidad y culpa de los amigos de la noche que se hallan en Patreon, del gran consejo del clan, y ha tomado una decisión tremenda. Yo no me responsabilizo de lo que pase de acá en adelante, nada más. Muchas gracias por el aguante como siempre y nos estamos viendo en el próximo programa. Hasta luego.